tan fácil de recitar, pero tan complicado de aplicar. En este caso, para las administraciones públicas, en un entorno como el de Ibiza, muy orientado a los servicios, de una forma eficaz y apropiada, el cambio es complicado y las instituciones locales carecemos de estrategias claras de cómo abordarlo, al menos de una forma estratégica y global. La transición energética parte de una imperiosa necesidad de transformar nuestro modelo en uno mucho más sostenible y cuidadoso con el medio ambiente. En la comunicación de este encuentro se decía que para la transición ecológica se necesitan dos cosas fundamentales: estrategias bien definidas y proyectos concretos que aporten soluciones. Y no puedo estar más de acuerdo, pero querría añadir más. Se necesita recursos, constancia y conocimiento. Y sí que se han facilitado muchas subvenciones, pero que no hemos sabido aprovechar, y valdría la pena ahondar el motivo o los motivos y allanarlos. Como tampoco puedo estar más de acuerdo que en una isla frágil como la nuestra es un momento clave y una imperiosa necesidad de una descarbonización eficiente y sostenible. Por esto, en un mundo donde tecnológicamente se han dado grandes pasos, no cabe otra alternativa que definir una estrategia y trabajar de forma coordinada instituciones públicas y sector privado para poder ejecutar proyectos que coincidan con el objetivo. Y nada más. En un municipio como el nuestro, en donde los residuos, el agua y la eficiencia energética son nuestros principales retos, en donde invertimos la mayoría de nuestros recursos, no solamente de fondos propios, sino que los fondos que nos llegan de otras administraciones, seguramente en el día de hoy tendremos mucho que aprender y mucho que mejorar. Gracias a todos los ponentes por mostrarnos sus conocimientos, a los organizadores de estas mesas, y sin duda esto será un impulso a la transición hacia la descarbonización que nos permitirá hablar con más y mejor propiedad de la necesitada sostenibilidad que tenemos que buscamos en esta isla. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias a todos. Primero también quería dar las gracias a la señora alcaldesa por alojarnos en este teatro, que la verdad es que es fantástico y es la primera vez que vengo y estoy impresionado. Muchas gracias a los organizadores, tanto a Sol Soler como a nuestro propio clúster, a Marta, por el trabajo de convocatoria en un sitio donde creo que no son muy comunes los eventos de este tipo, en el área de transición, y esperamos que eso cambie. Entonces, básicamente, daros las gracias también a todos los ponentes que habéis venido, muchos de Mallorca, otros de aquí de Ibiza, de Formentera, y dar las gracias a los asistentes. Al final sois muchos, probablemente no conozcáis muchos de vosotros lo que hacemos en el clúster. El clúster al final es una asociación empresarial. Es una asociación empresarial que se creó hace menos de 2 años. Hemos crecido bastante rápido. Y bueno, al final ahora aglutinamos el 70% del PIB de Baleares en el área de transición energética. Entonces hemos conseguido registrarnos como asociación empresarial innovadora este año, con lo cual eso nos permite el poder optar a según qué ayudas del Estado, porque sin estar registrados oficialmente no podíamos optar. Y hemos conseguido este año tener los primeros socios, tanto de Ibiza como de Formentera. Entonces, lo que os animaría hoy es a preguntarnos, a interesaros, a ver qué podemos hacer desde el clúster por ayudaros a todos los de Ibiza y Formentera. Al final lo que intentamos es ayudar a que se desarrollen más proyectos, a que se innove más. Todo lo que es innovación es algo que, si puedes colaborar con otras empresas, es más fácil. Entonces, uno de los objetivos del clúster es que podamos colaborar. El clúster lo componen muchos tipos de empresas, lo componen grandes empresas, lo componen pymes, lo componen la universidad, lo componen los colegios profesionales. Entonces, lo que os animamos es que en cualquier momento vengáis a Marta, a mí, a cualquiera de nuestros socios actuales, nos preguntéis lo que podemos hacer y cómo ayudaros a desarrollar proyectos. En el día de hoy pues hablaremos un poco de las estrategias
de transición enfocadas a Ibiza y Formentera y un poco en los proyectos innovadores que se están avanzando ahora que pueden ser aplicables en Ibiza. Creemos que en Ibiza hay mucho por hacer, en todo Baleares, hay mucho por hacer en toda España y en todo el mundo, pero en Ibiza se pueden hacer muchas cosas y estamos aquí para intentar ayudar a que se hagan. Y creemos que con eventos de este tipo podremos poco a poco lanzar más proyectos. Entonces estamos a vuestra disposición y esperamos que disfrutéis de la jornada. Hola, ¿probamos? Me habéis puesto la mesa difícil, ¿eh? Pues de nuevo, seguiros agradeciendo a todos los asistentes, a los ponentes, a las autoridades por habernos dejado también el espacio. Ahora empezaremos con una mesa que va sobre la estrategia de la transición energética, pero antes me gustaría explicaros un poco qué es ese QR que veis ahí y que os pediría que accedieseis a través de, con vuestros teléfonos móviles, ¿vale? Es un QR que os llevará a un pequeño formulario y os pedirá preguntas simples de cómo habéis llegado hasta aquí, porque nuestra intención es poder medir la huella de carbono de este evento, ¿no? ¿Medir para qué? Medir para después poder plantear una estrategia de reducción de nuestros eventos y actuar en consecuencia, ¿no? Y pues hoy comparto escenario con unos actores que participan de una forma o de otra, cada uno en su papel, de precisamente esto: analizar datos, fijar objetivos y buscar un plan de acción, ¿no? Os iremos presentando a los ponentes. Tenemos a nuestros dos primeros ponentes que me acompañan. Es Eduardo Mainao, buenos días, delegado de Redeia en Islas Baleares, y Martín Rivas, es director general de Endesa Baleares. Es decir, que tenemos al TSO y DSO, el transportista y distribuidor, dos empresas con muchísimo que aportar en la transición energética, y me gustaría empezar con vosotros preguntándoos por la visión global de la transición energética y las claves de esta para las islas de Ibiza y Formentera. Si quieres empezamos contigo, Eduardo. Buenos días, muchísimas gracias Marta y muchísimas gracias a las administraciones, señora alcaldesa, al clúster, a Sonsulet por la organización de este evento, que la verdad es que es un entorno inmejorable y hay un montón de gente. La verdad es que para ser Ibiza a mí me ha sorprendido muchísimo y estoy encantado de poder compartir, estamos, ¿no?, encantados de poder compartir esta mesa, que está un poco de señoros, ¿eh? Luego la habría que haber puesto un poquito, pero bueno, vamos a intentarlo. Como bien decía Marta, Redeia, ¿no?, es la matriz del grupo. Se encuentra la empresa Red Eléctrica. Red Eléctrica, como ha comentado Marta, es el transportista y el operador del sistema eléctrico español, y en concreto el sistema eléctrico balear. De alguna manera somos los que desarrollamos las grandes infraestructuras que garantizan en todo momento que desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo la energía se transporta de la manera más eficiente, además de operar el sistema en tiempo real 24/7. Y yo creo que en Baleares pues tenemos un papel tremendamente relevante, ¿no? Y en el caso de las islas se puede evidenciar. Hay que hablar de las interconexiones eléctricas submarinas. Ya sabéis que a día de hoy todas las islas Baleares están interconectadas entre sí por al menos un enlace a 132 kilovoltios, y además todo el conjunto del sistema está conectado con el sistema eléctrico peninsular y europeo a través de un enlace entre Santa Ponsa y Sagunto. Y el caso de Pitiús ha sido paradigmático, ¿no? Desde que pusimos en servicio eléctrico el enlace con Mallorca, el enlace Mallorca-Ibiza, que la señora alcaldesa además
conoce tremendamente bien y conocéis muchos de vosotros porque tanto el Ibiza-Mallorca como el Ibiza-Formentera han ido en su parte terrestre por el núcleo poblacional de Santa Eulalia, Jesús, pues que hay Estucá, Puigdemont, Torrent, etc. Bueno, pues desde que pusimos en servicio ese enlace ha habido un salto, se ha transformado absolutamente el sistema eléctrico de Ibiza. La señora alcaldesa hacía referencia a la importancia de las inversiones y a la importancia de los recursos, ¿no? Nosotros desde 2010, que fue el año que adquirimos los activos de transporte a su anterior titular, Endesa, hemos invertido ya en Baleares más de 1.000 millones de euros y en la próxima década vamos a invertir más de otros 1.000 millones de euros, ¿no? La puesta en servicio del enlace Mallorca-Ibiza supuso un salto absoluto en la garantía de servicio para la isla de Ibiza. En la isla de Ibiza, antes de la puesta en servicio de este enlace, de media anual había aproximadamente unos 15 cortes de mercado derivados de incidencias fundamentalmente del sistema de generación. Anualmente, 15 incidentes. Desde que pusimos en servicio el enlace, 0. A día de hoy, la isla de Ibiza tiene una garantía y una calidad de suministro, unos niveles de calidad de servicio equiparables a los de cualquier país centroeuropeo, siendo una isla, ¿de acuerdo? Pero no es solo que el enlace haya mejorado dramáticamente la calidad de servicio de la isla, sino que además favorece su transición energética. Gracias a la puesta en servicio del enlace se reduce de manera equivalente las necesidades de generación local de origen fósil y posibilitó la toma de decisiones en materia de política energética por parte de las administraciones tan relevante como el cierre de los grupos más contaminantes de la central y la limitación horaria de otra, ¿no? Ibiza ha cambiado de ser un sistema que consumía fuel oil y gasoil a un sistema interconectado, cuya principal fuente de generación local es el gas, pero que se abastece de un 65% de media anual del enlace con Mallorca. La cobertura de demanda de la isla de Ibiza es un 65% de media anual con el enlace. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchísimas horas del día Ibiza se abastece 100% de su interconexión con Mallorca. Y con la península con un mix mucho más diversificado, ¿no? Y lo mismo pasa con el enlace Ibiza-Formentera. Pusimos en servicio el enlace Ibiza-Formentera en el verano del año pasado, en junio del 23, y está cubriendo en todo momento el 100% de la demanda de la isla de Formentera en condiciones de seguridad, reduciendo al cero el funcionamiento efectivo de la central térmica de Escamarí, ¿no? Por lo tanto, las interconexiones, esas inversiones, esos recursos que se estaban demandando, no solo aportan garantía de suministro, sino que aportan las condiciones de posibilidad para el desarrollo de otras muchas cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? De renovables, de almacenamiento, de eficiencia, pero son de alguna manera las autopistas que le dan esa fuerza y esa estabilidad y calidad de suministro. En Ibiza, además, también tenemos en tramitación un proyecto muy relevante, que es la instalación de una batería de almacenamiento como elemento plenamente integrado en la red de transporte. No pensemos en un almacenamiento más clásico de tengo una planta solar, almaceno la energía que genero por la mañana y la abierto por la noche. No es una batería de esas características, porque como Red Eléctrica es el transportista y operador, ni podemos generar electricidad ni la podemos vender. Solo nos dedicamos al transporte y a la operación. Esta batería va a estar integrada en la red de transporte, va a ser solidaria al enlace actual Mallorca-Ibiza y va a hacer de N-1 virtual del enlace. Si ahora típicamente el operador del sistema está programando un intercambio de 100 megavatios entre Mallorca e Ibiza, gracias a la puesta en servicio de esta batería va a poder programar en condiciones de seguridad ante el fallo intempestivo de este enlace, va a poder programar en el entorno de 190 megavatios. Es decir, que si a día de hoy el 65% de la demanda de la isla de Ibiza se está cubriendo a través de este enlace, con 100 megavatios, pues con 90 vamos a dar todavía un salto mayor en la cobertura de demanda de la isla de Ibiza a través del sistema balear interconectado, ¿no? Yo creo que está Ibiza en las condiciones de garantía de suministro, de mix energético y de seguridad que me viene por los enlaces para desarrollar otros elementos de transición energética que son muy relevantes, ¿no? Como puede ser la penetración de renovables, el almacenamiento, la eficiencia y un montón de cosas que seguro que vamos a compartir al día de hoy. No me voy a enrollar mucho más porque si no... Vale. Muchas gracias, Eduardo. Martí. Bé, molt bon dia a tots i moltíssimes gràcies per aquesta convidada i per estar aquí a Santa Eulàlia y parlar de reptes, d'estratègies i de transició energètica. Bueno, la verdad es que yo creo que
tenemos que poner un poco, cuantificar, ¿no? Se habla mucho de transición energética, de descarbonización, de renovables, de electrificación, ¿no? Pero el reto que tenemos como sociedad, como islas, y el que tiene especialmente Ibiza, es muy grande. En estos momentos, y cuando hablamos de energía, porque bueno, somos un clúster centrado en la transición ecológica, pero especialmente en la energía, no solo tenemos que estar hablando de energía eléctrica, también hay que hablar de toda esa energía fósil que se está consumiendo, que los ciudadanos, las empresas, las administraciones consumimos como demanda final, ¿no? Por tanto, tengo que hacer un poco una foto, quería compartir con todos vosotros primero un poco una puesta en contexto, ¿no? Hoy Ibiza es una isla excesivamente dependiente de combustibles fósiles. Dependemos de los fósiles en más de un 96,75%. Es decir, que hay un reto. O sea, hay un reto importantísimo que es empezar a desprendernos verdaderamente de los combustibles fósiles. Y la dependencia además de Ibiza del exterior pues es del 99,5%. Es decir, Ibiza no es una isla hoy por hoy autosuficiente, autónoma, energéticamente hablando. Depende de las interconexiones, depende de la interconexión del gas con Denia y depende también del aprovisionamiento de combustibles pues vía barcos. Por tanto, eso hoy en día, en un contexto geopolítico pues complejo, que todos conocéis, el tema de la seguridad, siempre en energía hablamos de un trilema. El trilema es precio, la energía tiene que ser competitiva, tiene que ser sostenible, pero también tiene que ser segura. Y la seguridad pues es muy importante. Entonces, con esas dependencias de fósiles y con esa poca independencia que tiene Ibiza del exterior, pues el reto es enorme porque además hoy tenemos tecnologías maduras, como son las renovables, para ser cada vez más autosuficientes, menos dependientes del exterior y aprovechar ese recurso renovable que tenemos, que por ejemplo en Baleares es magnífico, es el sol, ¿no? Y además tecnología pues a precio competitivo. Sabéis que la fotovoltaica, por ejemplo, pues en los últimos 15 años la curva de aprendizaje ha sido espectacular, por tanto es un tema que tenemos que aprovechar. Vuelvo un poco también a hablar de ese mix energético, de esa demanda de energía final. Y os decía que hoy, si miramos la energía final que consumimos, o que consumen los ciudadanos de Ibiza, un 25% es electricidad. El 75% restante sigue siendo fósil, aplicada pues, al transporte, gasóleo, gasolina, o gas utilizado pues, para calentar agua, para procesos industriales, etc. Por tanto, en ese proceso de descarbonización, ese 75% que es fósil, tenemos un reto muy grande, importantísimo, que es descarbonizarlo, dejar que sea fósil y hay que convertirlo en una energía, una forma de energía no fósil, básicamente electricidad. ¿Por qué electricidad? Bueno, pues porque la electricidad la podemos producir a partir de fuentes de energía renovable. Por tanto, uno de los grandes conceptos, muchas veces desconocido de la transición energética, no es solo las renovables, implantar renovables. Con las renovables hacemos electricidad, con la fotovoltaica se hace electricidad, con la eólica electricidad, con la hidráulica electricidad. Lo que hay que hacer es que ese 75% de demanda final que tenemos como sociedad, transformarlo en electricidad, electrificarlo, y esa electricidad hacerla con energías renovables. Por tanto, un poco ese es el gran reto, ¿no? ¿Y ahí dónde está Ibiza? Bueno, pues Ibiza, os decía, la electricidad, ya lo que ya es eléctrico, eso es fácilmente, entre comillas, convertible en renovable. Pero ahí todavía falta mucho por hacer. En ese 25% hay un 63% en el año 2023 que venía del enlace submarino desde Mallorca, hay un 35% de esa energía que viene a través del enlace, solo un 11% es renovable, por tanto hay aguas arriba y trabajo que hacer. Luego hay un 35% que se hace localmente en la central térmica, que todavía pues eso tiene que ir bajando, tiene que ir disminuyendo, pero es que luego la energía que se produce de origen renovable, que se produce, la electricidad que se produce de origen renovable en Ibiza, solo es un 2% hoy por hoy. Por lo tanto, aquí hay un recorrido amplísimo para esta autosuficiencia
y para ese carácter pues, descarbonizado de la economía ibicenca. Por tanto, aquí está el gran reto. El gran reto está en transformar la actual demanda eléctrica en renovable y además ese 75% que os decía que es fósil, transformarlo en electricidad y a la vez a partir de origen renovable. Con todo eso, además, ocurrirá una cosa muy interesante y es que hoy, si la demanda de Ibiza, la demanda energética, pues más o menos es de 3,76 teravatios, el día que electrifiquemos toda esta demanda y tenga origen renovable, esa se reduce a la mitad. ¿Por qué se reduce a la mitad? Pues porque la electrificación es muy eficiente. Ese 75% hoy de fósil que quemamos es muy ineficiente. El motor de combustión interna en el vehículo es tremendamente ineficiente. Le damos una unidad de energía primaria y solo aprovecha un 20%. Lo mismo ocurre con la combustión directa en una caldera. Una caldera es eficiente, por supuesto, pero todavía se puede sacar calor de forma más eficiente a partir de la bomba de calor. Cuando ponemos una unidad de energía primaria en una caldera, pues sacamos más o menos un 85% de rendimiento. Cuando ponemos una unidad de energía primaria, de electricidad, en una bomba de calor, sacamos un 250%. Por tanto, esa electrificación conlleva que la demanda de energía final va a ser la mitad, vamos a ser muchísimo más eficientes. Ese es un tema pues, también importante a tener en cuenta. Y luego, el otro tema, os decía que hoy Ibiza es autosuficiente en un 2%. Es decir, hoy más o menos lo que es la producción de energía renovable tiene dos orígenes. Uno son los autoconsumos instalados en las cubiertas de edificios. Más o menos Ibiza tiene unos 16,5 megavatios de capacidad instalada en estos momentos de autoconsumo y luego tiene unos 5 megavatios y medio de parques fotovoltaicos instalados en el suelo. Esos son en total pues, unos 22 megavatios. Si Ibiza quiere cumplir con la ley de cambio climático, con el artículo 15, que de alguna forma establece que los territorios de Baleares, no lo insulariza, pero establece que Baleares contribuya en un 70% de su demanda final de energía a ser autosuficiente, a ser renovable, Ibiza necesita del orden de 770 megavatios, hablando de fotovoltaica, y solo hoy tenemos 22 instalados. Por tanto, de 22 a 770 hay muchísimo trabajo que hacer. Muchísimo. Estamos al 2 y pico por ciento, bueno, 2,8%. Y luego además hay que ver dónde instalamos esta energía, cómo aprovechamos este sol que cada día pues, nos cae, nos irradia, dónde lo instalamos y cómo lo instalamos. Hay que seguir trabajando muchísimo todo el tema del autoconsumo, aprovechar al máximo lo que son los espacios, superficies antropizadas, pero probablemente no sea autosuficiente. Y aquí un poco dejo el debate para luego, ¿no? Bueno, en fin, digo probablemente porque el estado del arte, la tecnología, pues es el que es. Y la capacidad de aprovechamiento que tenemos de energía del sol por unidad de superficie, pues bueno, está mejorando, puede ir mejorando con tecnologías como las perovskitas, etcétera. Pero pues probablemente todos los espacios antropizados de las cubiertas no sean suficientes. Por tanto, hay que buscar nuevas formas de aprovechamiento del sol, ¿no? Y este es uno de los grandes retos que tiene. Y básicamente es un poco, lo dejo aquí, esto da para que hablemos muchísimo, pero bueno, te doy la palabra. Gracias Martín. Pues creo que ha dejado bastante claro que hay un gran reto y que tenemos unos objetivos, ¿no? Ha salido ya 2 veces la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares, una ley ambiciosa que se alinea, por supuesto, con el impulso a las renovables y a los objetivos climáticos y que, de hecho, crea la figura del Institut Balear de l'Energia. Y hoy contamos con su actual gerente, Hernando Rayo, porque para que nos cuente un poco qué líneas de acción tiene el IBE, la administración, y qué podemos encontrarnos, ¿no? en Ibiza y Formentera. Bueno, gràcies Valesa per la benvinguda que hem tingut. Gràcies al clúster y a Solsolet por organizar este evento. Veo muchas caras conocidas de otras épocas y estoy contento porque veo mucho técnico, ¿no? Pero yo no voy a dar tantos datos técnicos porque creo que los expertos ya los han dado.
Voy a explicar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Que es un poco lo que trasladaba Marta. Bueno, el Instituto Balear de la Energía es una empresa pública y como empresa pública pues tiene una ventaja, y es que no es administración pura y dura. La administración está para pues ayudar a legislar, para otorgar autorizaciones, para sancionar cuando hace falta, pero en el Instituto Balear de la Energía hacemos cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería explicar un poco todas las cosas que hacemos, cuáles son, ¿no? Tenemos varios frentes. El primero es el de la eficiencia energética, sobre todo en la comunidad autónoma, por una cuestión de dar ejemplo. O sea, la comunidad autónoma tiene que ser el primero en dar ejemplo en que sus instalaciones sean eficientes, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos una línea de negocio en la que trabajamos para que con los colegios, por ejemplo, que actualmente tienen fluorescentes instalados, pues les cambiamos las luminarias por LEDs, ¿no? O para que tengan autoconsumo, centros públicos que actualmente no lo tienen. Otra línea de trabajo es las cuestiones de la movilidad eléctrica. Muchos de vosotros, porque nos conocemos ya, habéis probado la red MELIB. La red MELIB actualmente tiene mucho que mejorar, y lo digo desde el punto de vista del IBE, del que gestiona esta red, pero estamos trabajando precisamente en la sustitución de todos aquellos puntos de carga que son obsoletos, por un lado, en mejorar la asistencia para todas las averías que puedan surgir. Ha crecido mucho en los últimos años, pero la tecnología evoluciona tan rápido que al final es como los teléfonos, ¿no? Que cuando te vas a comprar uno, pues al día siguiente ya ha salido un modelo mejor, que tiene más prestaciones, ¿no? Pues en el tema de la recarga eléctrica es similar. Estamos trabajando también en una aplicación nueva para poder integrar también en la red MELIB pues, todos los puntos de carga que estén disponibles y que los pueda ver todo el público. Y este sería el otro frente principal de trabajo. Y por último, pero no menos importante, tenemos las oficinas de transición energética. ¿Qué son las oficinas de transición energética? Bueno, tenemos aquí en Ibiza, hay una en la calle Castella, cerca del Consell. Tenemos otra abierta en Formentera, en Pujols, que atendemos un día a la semana solo. Y básicamente lo que pretendemos es acercar la energía al público en general. Dar ese apoyo que la gente a veces no tiene, ¿no? Cuando nos vienen con una factura eléctrica, por ejemplo, y dice, bueno, ¿y esta factura está bien, está mal? ¿Cómo la puedo mejorar? Pues le ayudamos, le asesoramos en mejorar todo lo que es la parte de potencia, los consumos, los horarios, etcétera, etcétera. También damos servicio de apoyo a ayuntamientos. Los ayuntamientos, los técnicos municipales, en general, pues tienen una vía de acceso directa con la administración a través de esta oficina, y de esta manera pues les podemos asesorar también en cuestiones como subvenciones y demás que ha mencionado antes la alcaldesa, ¿no? en la ponencia inicial, bueno, en la presentación de las jornadas. Y básicamente era esto lo que os quería trasladar. Tenemos ya, por último, una línea de trabajo importante que son los autoconsumos compartidos. Como decía Martí, no basta con las cubiertas, es cierto, no es suficiente, pero por algo hemos de empezar, ¿no? Entonces estamos trabajando con las cubiertas. Aquí en Ibiza tenemos uno en San Antonio, y estamos en un programa muy interesante de la mano también de Redella, de formación para los chavales, ¿no? Para que aprendan un poco todo lo que es la energía, cuáles son las diferentes fuentes de energía, y sobre todo la parte de transición ecológica, ¿no? Y lo que os comentaba de las cubiertas, de los consumos compartidos, lo que pretendemos es acercar a todo el público en general, o sea, a todos los ciudadanos que puedan acceder a tener ellos energía fotovoltaica sin tener disponibilidad en su propia cubierta, ¿no? Por ejemplo, si tienes un edificio cercano que tenga placas solares, pues tú puedes
consumir energía fotovoltaica como si la estuvieras en tu casa. De momento el IBEX está trabajando con edificios de titularidad pública, edificios del IBABI, centros de la CAIP principalmente, pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona la tecnología. De todas estas acciones también en las oficinas de transición energética os pueden informar cómo estamos trabajando. Y esto es un poco lo que os quería contar, no tengo más que decir, Marta. Gracias, hermano. La verdad es que desde el IBE estáis haciendo muchísimo trabajo y parte de ese trabajo, bueno, no lo podéis hacer solo, os acompañan en muchas ocasiones empresas como las que tenemos hoy aquí y os voy a presentar ahora. Justo al lado de Hernando está Chimo Masip, es director de negocio y proyectos de Impact-E. Y después tenemos a Joan Tour, que supongo que lo conocéis todos aquí porque es el responsable y le quiero agradecer especialmente a él por la organización de la jornada. Es CEO de Solsulet y yo os quería preguntar qué podemos ofrecer, ¿no? como empresas locales para la elaboración de esos planes y para ayudar a la administración también a conseguir estos objetivos de transición energètica. Perfecte. Bueno, lo primer, agrair-vos al clúster i a Solsulet que ens convideu a estar avui així. La veritat és que halagat d'estar així en esta taula junta les entitats que tenim. Y bueno, me gustaría contaros un poco, bajando más el nivel al campo de ayuntamientos, lo que podemos hacer más que al nivel más alto del que hemos estado hablando. Primero nuestra visión. Nosotros desde Impacte creemos que la transición energética, que habitualmente se ha creído como lo hemos tratado siempre como un problema técnico, es mucho más que un problema técnico. La transición energética es la solución al problema del cambio climático, es una necesidad, pero la vemos también como una oportunidad para el ciudadano y para las entidades como las empresas y los ayuntamientos de empoderarse y de beneficiarse de esas acciones, como simplemente poniendo placas en mi casa. La transición energética en este punto es un problema técnico muy complejo porque es multivariable y ahí tiene afección de muchos campos diferentes, pero creemos que no es el problema más grande. El problema más grande es el problema social, que va de simplemente convencer a la ciudadanía de que tome acción en sus propiedades, que, como se ha dicho, que electrifique, que se ponga placas, que rehabilite, y esa será la forma de hacer una transición energética en la que seamos capaces de empoderar al ciudadano, ¿no? Y cómo el reto va de cómo crear esta confianza. Nosotros creemos que, pues, por ejemplo, las entidades públicas, como puede ser también el IBE, pero sobre todo los ayuntamientos, que son quien está en el día a día con los ciudadanos, pues no tienen la responsabilidad de hacer la transición energética, pero tienen un papel muy importante en el que pueden ser, como dicen en inglés, los drivers de esta transición energética, simplemente predicar con el ejemplo, que el ciudadano lo vea y coja confianza y se lance, ¿no? Pero antes de ir al ciudadano, realmente nuestra visión también es, y lo comentaba anteriormente, es dar ejemplo, ¿no? Antes de pedirle nada al ciudadano, debemos de darle ejemplo de, oye, mis cubiertas públicas están llenas de fotovoltaica, entonces ya puedo venir y decirle al ciudadano, ahora te toca a ti, no puedo venir, ahora te toca a ti sin yo tener placas en mis cubiertas, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos. Y nuestra misión como empresa es la de facilitar la transición energética a las ciudades y ayudarlas a empoderar y sumar a su ciudadanía en ella. Ciudades pues, como por ejemplo Ibiza, que hemos empezado a trabajar recientemente. Y eso nosotros, nuestro pequeño granito de arena, lo aportamos a través de la tecnología. Nosotros hacemos soluciones digitales y proveemos de datos a las entidades para tomar decisiones. Y en esta línea,
Pues bueno, nosotros atacamos al problema técnico y al problema social de forma diferenciada. ¿Qué se puede hacer en los ayuntamientos? ¿Cómo creemos que cuál es la mejor forma de hacer las cosas? Pues lo primero es pararnos a pensar un segundo con lo que tenemos, qué podemos hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa que hemos hecho en mi pueblo, que estoy muy orgulloso, es un pueblecillo pequeñito de 3.000 habitantes, junto con el ayuntamiento, nos paramos a pensar, oye, tenemos 13 edificios públicos, tenemos 13 consumos, queremos suministrar de fotovoltaica al 100% de esos suministros, ¿cómo lo podemos hacer, no? Lo habitual hubiese sido meternos y hacer 13 instalaciones fotovoltaicas que suministren a esos 13 edificios públicos, esos 13 CUBs, ¿no? Pero parándonos a pensar y analizando con datos, nos dimos cuenta que hay una oportunidad con el autoconsumo colectivo, que con una única instalación podíamos abastecer a los 13 edificios públicos. ¿Qué implica eso? Implica, lo primero, un ahorro, porque al solo ejecutar una instalación grande, los costes marginales bajan y nos ahorramos el 50% de la inversión para conseguir el mismo ahorro anual, ¿no? Pero nos estamos ahorrando 12 licitaciones, 12 problemas de mantenimiento y tenemos 12 cubiertas para lo que comentábamos, que se pueden ceder para comunidades energéticas, para autoconsumos colectivos, para llegar al ciudadano, ¿no? Claro, el ejemplo de Génoves, pues, de mi pueblo se queda muy pequeñito porque son 3.000 habitantes, pero cuando nos vamos a Valencia, por ejemplo, que es un caso muy chulo que hemos hecho también recientemente, estamos hablando de que en vez de ejecutar 800 instalaciones en 800 edificios públicos, gracias al análisis de datos y a pararnos a pensar un segundo, con 60 instalaciones abastecemos a 800 CUBs. Y se quedan una barbaridad de metros cuadrados en cubiertas disponibles para lanzar acciones como las que lanza el IBE, de autoconsumos colectivos, llegar a comunidades energéticas y demás, aparte de ahorrarle en costes de inversión y de lanzamiento al ayuntamiento, pues en este caso más de 5 millones de euros que se pueden dedicar pues a otros proyectos, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos aportar como empresa, datos para pararnos a pensar, para ser más eficientes y más eficaces con lo que hacemos y aprovechar los recursos al máximo. Esta es la parte de resolver el problema técnico, de entender cómo va a ser nuestra transición energética como ciudad, que debemos de entender también, pues, con fotovoltaica hasta cuánto puedo llegar, cuántas placas caben en todas mis cubiertas y qué porcentaje de esa transición energética que Europa me pide que ahorre un 90% de emisiones, cuántas de esas emisiones puedo ahorrar con fotovoltaica. ¿Puedo todas? ¿O deberé de tomar otras acciones, ¿no? Es importante saberlo a nivel planificación como ciudad para entender dónde dirigir las acciones. Y luego también entender cuál es el sector clave de cada... Al final, como ingenieros, nos gusta optimizar al máximo y buscar el Pareto, con el mínimo número de acciones conseguir los impactos más grandes, ¿no? Pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en Castellón, si en Castellón se ponen fotovoltaica 12 naves industriales de Castellón, ahorramos el 20% de emisiones a la atmósfera de la ciudad entera. Pues vamos desde el ayuntamiento, las entidades, vamos a fomentar que eso se haga. Porque si consigo eso, tengo mucha parte del camino hecho, ¿no? Al final lo que buscamos es maximizar el aprovechamiento de recursos. Y luego lo que buscamos para atacar al problema social, yo creo que lo que hay en la ciudadanía es desconocimiento sobre todo lo que en nuestro caso nos hemos encontrado. Y es lo que también se pretende con las oficinas de la energía y con las oficinas de transformación comunitarias, como por ejemplo la del IBE, que es llegar al ciudadano y simplemente darle datos y ayudarle a decidir. Eso es lo que nosotros con tecnología venimos a ayudar a las ciudades a conseguir. Pues con aplicaciones digitales, como en nuestro caso lo que hacemos son mapas solares, que es una herramienta interactiva en la que el ciudadano puede buscar su casa, hacer clic y la propia herramienta le dice cuántas placas caben en su tejado, cuántas placas le recomendamos instalar, cuánto le cuestan, cuánto ahorra y cuál es el periodo de retorno de la inversión y el impacto ambiental. Y con 6 datos solo conseguimos hacer pensar al ciudadano de, ostras, esto ya no vale tanto dinero como el que yo creía que valía. Voy a recuperar la inversión en 4 años, porque todo el mundo recupera la inversión en menos de 5 o 6 años sin ayudas. Luego entran las ayudas y eso se divide
entre 1,5 o entre 2, ¿no? Pues queremos crear eso y luego lo queremos conectar con las oficinas de atención, como la del IBE, para que el ciudadano ya haya hecho el clic y venga a las oficinas a pedir más información, para activarlos y que desde las oficinas les puedan ayudar a cómo llevarlo a cabo. Pues qué subvención pedir, ayudarles a pedir las ofertas que tocan para pues, que en este caso pues, empresas como Solsulet lo puedan ejecutar. Y ese es nuestro papel y cómo ayudamos a las ciudades y a las empresas hasta ahora y entidades como el IBE, con quien también trabajamos. Llevamos ya 4 años en este camino más o menos y ahora nos hemos metido también en la gestión, porque nos dimos cuenta de lo que se ejecuta, luego hay que gestionarlo. Y nuestros propios clientes fueron los que nos pidieron, oye, ¿cómo voy a gestionar yo esto? Este lío en el que me han metido, ¿ahora qué hacemos? Pues bueno, lo que hicimos es también una herramienta para gestionar los autoconsumos y para maximizar el aprovechamiento que hacemos de ellos. Pues cosas súper técnicas como optimizarlo para poder llegar con las mismas placas a más gente, en algunos casos poderlo facturar, monitorizar, tener alertas para que Juan se pueda ir a dormir tranquilo. Pero vamos más allá también. Queremos dar transparencia al usuario. Una aplicación donde vea, oye, pues se está generando tanto, se está consumiendo tanto. Y darle reportes mensuales para también generar algo de gamificación. De, oye, pues te has ahorrado tanto, ya has recuperado tanta parte de tu inversión, ¿no? Y que lo comparen entre los vecinos, que se piquen entre ellos. Oye, ¿por qué tú te has ahorrado 500 euros y yo 200 si hemos hecho lo mismo? Pues vamos a ver cuánto has autoconsumido tú y cuánto he autoconsumido yo, ¿no? Y que se genere también esa interacción. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, a lo que ayudamos a las entidades y siempre con esa visión. Resolvemos el problema técnico y también trabajamos por el problema social, para llegar al ciudadano, para extender esto y que corra y dar toda la transparencia posible. Y muchas gracias. Casi nada. Pero no por ello menos importante. Y va pasando el tiempo y digo, ya no sé ni qué tengo que decir. Bueno, lo primero quería agradecer a la alcaldesa Carmen por esos ratos que me dejas comerte la oreja con ideas como esta para ejecutar pues estos eventos que hacen tanta falta. Gracias. Gracias Lucas y Marta por creer también en este evento, que yo creo muy necesario, y gracias a todos los asistentes y ponentes por venir, porque bueno, habéis creído todos en coger el avión, venir hasta aquí. Alguno lo ha perdido, pero bueno, eso ya llegará. Y bueno, nuestro papel como empresa instaladora y de ingeniería, al final es el papel que yo me tomo como estamos como en este escenario, ¿no? Estamos en la otra punta, estamos en la punta del consumidor final, ese que tiene preguntas, ese que quiere montar una instalación solar. Y creo que las empresas como la nuestra, y que también hay empresas aquí hoy que igual pues, se pueden considerar pequeñas o ellos mismos considerarse pequeños, pues yo creo que no es así. Lo primero que hacemos como empresa, y también lo voy a recordar hoy, es que el problema del cambio climático o la contaminación que tenemos es responsabilidad de todos nosotros. Es decir, da igual en qué trabajes o a qué te dediques o en qué posición estés, pero eres responsable de ello y tienes que tomar tu responsabilidad. La mía es informar a esos consumidores de todo lo que hay y de informar cada día con las personas con las que me junto, pues informarlos de la tecnología y de la información para llevar a cabo esta transición. La transición va lenta, entonces estos eventos tendrían que acabar convirtiéndose en mesas de diálogo continuas en las que todo aquel interesado, que deberíamos ser todos responsables, y tomar acciones. Nosotros tomamos acciones en 3 ejes bastante principales, básicamente, ¿no? Lo intentaré explicar con ejemplos. Uno de ellos es en las estrategias.
aportamos, pues cuando, por ejemplo, un ayuntamiento tiene dudas, ¿no? Va a hacer una ordenanza en la bonificación del IBI, pues nos ofrecemos a estar allí. ¿A qué encuentra ese consumidor final? ¿O qué encontramos nosotros, que al final nos vamos a tener que encontrar con esa ordenanza? Pues cómo lo podemos hacer fácil para todos. O, por ejemplo, aportar información, pues, como empresas como Impacted, que tienen tecnología y una manera de proceder que puede solucionar y aliviar mucho tiempo a los ayuntamientos, por ejemplo. Luego, otro de los ejes es la innovación. Nosotros, al final, si el propio mercado nos obliga a ser competidores con otras empresas, por lo tanto, tenemos que estar al día, vamos a ferias, nos enteramos de las novedades, intentamos siempre buscar la última tecnología, lo último de lo último de lo último. Como comentabas, cada día hay un móvil nuevo, ¿no? Entonces, esa información la intentamos trasladar a las administraciones y las intentamos trasladar a nuestros consumidores finales. Ejemplos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, está en que nos encontramos con una empresa que tiene, pues, un sistema de espantapájaros para placas. Pues bueno, vivo en unas islas donde las gaviotas, pues, con esta sequía pasan sed y están todo el día, pues, encima de las placas esperando a que se puedan ir a beber un traguito de esa piscina, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esa innovación fue trasladada al Institut Balear de la Energía y ha solucionado un problema que tenían en sus instalaciones en balsas flotantes. Es un ejemplo. Y luego el tercer eje es la ejecución de estos proyectos, ¿no? Es decir, la importancia que vimos desde el primer momento en nuestra empresa, pues, es abordar el problema desde el principio hasta el final, y esa ejecución, pues, poderla realizar. La podemos realizar para ese consumidor final privado, o también ayudar a las administraciones a realizar esas ejecuciones y acompañarlos después en qué hay después, ¿no? Es decir, hemos hablado de muchos temas en los que yo me veo todos los días involucrado, temas de cargadores, pues a veces hay que ayudar rápido y ahí estamos, pues, esas pequeñas empresas que al final aportamos, yo creo, que el granito final para que esto funcione. Y animo a las empresas que se sienten pequeñas, que en verdad, autónomos, realmente todos tenemos un granito a poner. Pero la clave al final en todo esto, y Marta, sé que querías que hablara del Clean Energy, pero me lo voy a saltar. No me hace ni caso. Aunque voy a recordar que hemos hablado de muchos datos macros, pero hace unos años Ibiza realizó ya un trabajo entre universidad, ciudadanos, empresas, que fue el proyecto Ibiza Clean Energy, que viene de Europa, y la importancia de que ya hay redactado una guía y una agenda en Ibiza para llegar a esos objetivos que se ven tan lejanos. El problema al final es llevarlo a cabo y cada día repetir y repetir que tenemos deberes que hacer y que no nos coma el día a día con otras cosas. Habéis dicho cosas importantes como que los ayuntamientos, pues, no llegan, pero es que tampoco son los que tienen que hacerlo. Tenemos que ayudar a que puedan proceder a ejecutar inversiones, pero la estrategia la tenemos que intentar aportar entre nosotros. Y por eso la razón de nosotros pertenecer y querer estar en este clúster es que por fin hemos descubierto gente que piensa igual que nosotros y que busca trabajar y trabajar y trabajar, donde la unión entre empresas, la colaboración entre empresas nos da a ir mucho más deprisa y a crear proyectos donde, por ejemplo, nosotros como pequeños, pues no pensábamos llegar hasta ahí. Entonces, al final, todo esto lo englobamos en que debemos colaborar, debemos participar mucho más, dialogar, comunicar, o sea, debemos estar cada día más con este tema. Un ejemplo, por ejemplo, de colaboración entre empresas y ejecución es para nosotros este año, porque ha sido todo un éxito, colaborar con empresas del desamiantado e intentar aprovechar esas ayudas de, si quitas el amianto, pones una cubeta nueva y pones placas solares, pues tienes una subvención que, ostras, es una gran subvención. ¿Qué pasa? Que al final, pues,
ya hablar de desamiantado causa temor, causa un pensamiento de caro, pero cuando encuentras que una colaboración entre dos empresas es capaz de hacerlo ágil, fácil y que encima todo parezca un camino de rosas, pues hemos conseguido que en menos de 4 o 5 meses haya ya 6 o 7 empresas que se vayan a sustituir esas cubiertas, ¿no? Cosa que digo, es algo que igual en el pasado hubiera pensado, bueno, ya lo arreglará el ayuntamiento o la institución. Pues no, porque yo tengo la capacidad, encima gano dinero y es rentable. ¿Para qué voy a esperar? Puedo hacer ese tipo de proyectos, pero solo suceden si colaboramos. Básicamente, no voy a entrar en autoconsumos y así, porque creo que los que estáis aquí todos conocéis lo que hacemos, y básicamente quería aportar ese gracias por venir, gracias Joaquín, que no había streaming y lo estás haciendo, y gracias a todos. Bueno, ahora vamos bien de tiempo, pero yo creo que le debemos al público un espacio para que nos hagáis preguntas, ya que hemos llenado el teatro. Así que yo os invito, por favor, a levantar la mano y que preguntéis de cualquier cosa, ya que los tenemos aquí y no se van a ir hasta que le demos permiso. Os voy a obligar a hacer preguntas. Si nadie pregunta, tengo una pregunta. Vale. Si nadie pregunta. Hola, yo tengo una pregunta aprovechando que estáis las principales mentes del sector aquí. ¿Qué creéis que no se está haciendo en Ibiza y Formentera que se pudiera hacer para acelerar la transición? Algo que no se esté haciendo, que se esté haciendo muy poco y se pueda hacer nuevo para acelerar la transición. La pregunta en general, responded el que se anime. En muy breve, aplicar las leyes que ya existen. Realmente hay leyes que solo necesitan pues, acelerar su aplicación o controlar su aplicación. Realmente el camino no va mal. Lo que pasa es que pues, hemos dado unos datos de capacidad de generación que tenemos ahora. Y bueno, hay que invitar, es complicado eso resolverlo, porque el terreno aquí es más caro que fuera, ¿no? Entonces el enlace nos ayuda a acelerarlo. Esa es la realidad. Pero yo creo que al final es una cuestión de aplicar esa ley de cambio climático, que realmente lo dice todo muy claro. Joan, yo creo que, bueno, un poco en línea en lo que has dicho antes, en la exposición de antes, lo que hay que hacer es difusión. Una jornada como la de hoy está muy enfocada sobre todo a técnicos, pero quizá nos falta llegar al ciudadano, nos falta llegar más al ciudadano para que realmente vea que cuando va a una empresa como la vuestra o otra empresa, no le está engañando. Dice, estos me vienen a vender aquí, como antes me venían a vender enciclopedias, ahora me venden placas solares. No. Tenemos que dar más difusión, tenemos que concienciar al ciudadano de que esto va de transición, que es mejorar la sociedad que tenemos, la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y por eso tenemos que trabajar en esta línea, ¿no? No solo creernos nosotros, sino intentar trasladar al ciudadano la importancia que tiene el cambio climático. Hola, ahora que usted dice eso de comunicación, efectivamente, yo estoy metida en Amigos de la Tierra, y fue cuando ahí hablamos sobre la comunidad energética, que a nivel global, como una pequeñita información, yo creo que es por ahí el asunto del camino, porque si somos muy individualistas, cada quien hace su plan y todo, la isla se va a llenar de vaca. Mientras que si todos nos unimos en una comunidad y aportamos lo que el chico, no sé cómo te llamas, Chimo. Sí, yo creo que por ahí viene el asunto, por ahí va. Bueno, era lo que quería hablar. Gracias.
Sí, al final las comunidades energéticas Europa las define como acciones colectivas ciudadanas. De hecho, las grandes empresas les prohíbe formar parte y ejecutarlas, aunque ya se han inventado su forma de también hacerlas. Y Europa dice que las comunidades energéticas tienen que ser participativas, abiertas a que participe cualquier ciudadano y que un socio un voto. Vienen a acciones colectivas. ¿Qué pasa con este tipo de acciones colectivas? Pues que si como vecinos, por ejemplo, comunidad de vecinos, nos cuesta ponernos de acuerdo para pintar la casa de qué color, como para ponernos de acuerdo en poner las placas, y aquí es donde hay que hacer mucha fuerza por difundirlo, y acciones como la que hace el IBE, que a mí me encanta y que creo que lo facilita muchísimo al ciudadano, un alquiler de placas, porque no es más que eso, al final, en un autoconsumo colectivo le facilita mucho al ciudadano formar parte. Y en esto tenemos que ser capaces de llegar al ciudadano y convencerlo, pero también debemos de ser capaces de llegar a las entidades locales y convencerlas, que también es una tarea importante, pues por ejemplo en el caso del IBE para conseguir cubiertas, pero sobre todo para que ellos se pongan manos a la obra y apliquen, pues, por ejemplo, lo que dice la ley del cambio climático, y llenemos nuestras placas nuestras cubiertas de placas. Perdón. Hola, buenos días. Gracias a todos, primero. Una pregunta importante es cuando se quiere desarrollar un proyecto para energías renovables, aquí hay un problema muy grande, es el tema del terreno. ¿Cómo se facilita encontrar terrenos? ¿Cómo se desarrolla para poner placas solares o para cualquier cosa? Es que aquí en Ibiza faltan muchos terrenos industriales y entonces para empezar un proyecto hay que tener un terreno también. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la administración, el enfoque del gobierno de Balear? No sé. Gracias. Bueno, como os he comentado antes, por lo menos desde el IBE, se está trabajando en hacer instalaciones fotovoltaicas, sobre todo en zonas que ya están, como decía Martí, antropizadas, ¿no? Esto son cubiertas, aparcamientos, etc., ¿no? En mi opinión es por donde deberíamos empezar. Quedan muchísimas zonas todavía para trabajar, ¿no? Entonces, es cierto que el volumen, o sea, la cantidad de kilovatios o de megavatios que consigues en cubiertas o en aparcamientos, pues es irrisoria respecto a la que puedes conseguir en un terreno, pues, rural, ¿no? Pero vamos a empezar a trabajar en aquellas zonas donde ya está edificado y bueno, pues para el suelo rústico pues hay otro tipo de soluciones, ¿no? Pero desde luego el terreno, y más en unas islas, tiene un precio. Y ese precio pues no lo pone ni la administración ni las empresas privadas, lo pone el mercado, ¿no? Como dicen. Yo quiero añadir una cosita aquí. Estoy totalmente de acuerdo, hay un montón de zonas donde hay que desarrollar, pero si lo quieres enfocar desde que un privado o una empresa quiere desarrollar un parque aquí en Ibiza, estoy de acuerdo, es complicado, pero volviendo a lo que me he explicado, que era el Clean Energy, allí está justamente desarrollado que lo que pusimos en común todos los ibicencos en esas jornadas y talleres fue tocar el mínimo de los mínimos del terreno rústico, porque también hay que comer, también hay que sembrar, también hay que cuidar eso. Entonces, ahora hay una modificación del plan territorial, la modificación 2, que especifica, por ejemplo, que las zonas de transición, que son aquellas que están entre el urbano y el rústico, se permitirá de una forma muy sencilla hacer parkings disuasorios y esos parkings poder implantar también solar. Son zonas, al final, que a día de hoy, pues por ejemplo, tú sales de Ibiza y vas a Jesús, pues lo primero que te encuentras antes de Repsol, eso es una zona de transición. Una zona que ahora mismo pues puede ser cualquier cosa. No es tampoco eso es rústico con bancales tan bonito, que ese es el que hay que dejar así.
no tiene más. Tampoco vamos a... Y hay otras formas de generar energía que no son solo las placas solares, que después hay una mesa que justamente vamos a entrar en otros detalles que no solo es placa solar. Yo, por complementar esta con datos, si puedo. Bueno, lo primero es que al final, si vamos a hacer grandes instalaciones, estamos hablando de transición energética centralizada, en la cual esas inversiones están en manos de pocos. El ciudadano sigue siendo un ente pasivo del sistema que solo paga facturas y no ve prácticamente beneficios. Nosotros queremos más en la transición energética descentralizada, donde el ciudadano tiene un papel, aunque obviamente tienen que ir ambas de la mano, porque si no, no haremos la transición energética. Hacer grandes parques lo que nos ayuda es a ir más rápidos, pero poner placas encubiertas lo que nos ayuda es a meter al ciudadano en la ecuación. Y creo que la transición energética no solo va de generar renovables, sino de reducir consumos. Y por aportar, y bueno, lo que decía Juan, súper importante, de ojo con ocupar terreno, que nos quedamos sin comer también, es importante, ¿no? Esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces nosotros, y de hecho nos la hemos hecho con Ibiza y la resolveremos. También nos la hemos hecho a nivel Islas Baleares y a nivel de nuestra comunidad. Con lo que tenemos en tejado, ¿cuánto podemos generar de lo que se consume? Pues por poner algunos ejemplos de datos. Pues en mi pueblo, 3.000 habitantes, un montón de edificios, podríamos generar el 70% de la energía que se consume. Si todo el mundo pone placas en sus cubiertas, generaríamos el 70% de la energía eléctrica que a día de hoy se está consumiendo, y hablo de datos reales, porque trabajamos con datos reales. En Vila-real, que estamos hablando de un municipio de 60.000 habitantes ultra industrializado, si tapan sus cubiertas con placas fotovoltaicas, pero teniendo en cuenta superficies útiles, sombras, obstáculos en cubiertas y todo, serían capaces de generar el 80% de la energía eléctrica que consumen. Y por poner otro caso de datos, que en este caso la Generalitat Valenciana se preguntó en mis institutos públicos cuántas placas caben. Pues hicimos el trabajo con ellos, y en todas sus cubiertas públicas de los institutos públicos solo, que es una pequeña parte de sus edificios, cabían 160 megavatios. De media, cada instituto le cabían 450 kilovatios. Y para él solo necesitaba 50, con lo cual tenía 450 menos 50 disponibles para compartir. Estamos hablando de que un parque de 160 megas, pues por ejemplo, en uno que yo conozco en Castellón, se ha echado para atrás 200 megas por oposición de la ciudadanía a ocupar terreno, pues sus montañas, sus paisajes, sus cultivos. Tenemos mucho potencial en cubiertas que aprovechar. No digo que no vayamos al terreno, hay que ir al terreno porque necesitamos ir rápidos y ágiles también, pero aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Sí, hay una pregunta ahí atrás que lleva la mano levantada. Sí, pero perdona, quería yo hacer un inciso sobre lo que estabas comentando, Chimo. Vamos a ver, comparto al 100% que tenemos que acelerar la instalación y la solarización de cubiertas y espacios antropizados, ¿no? Pero tampoco no tenemos que ser naïfs y caer en el optimismo de que esto es suficiente. O sea, tú hablabas de tasas de cobertura del 70% de la demanda eléctrica actual, o del 80%. Cuando electrifiquemos eso que os contaba al principio, la demanda eléctrica se va a duplicar, ¿eh? O sea, el quitar los fósiles, electrificar lo fósil, significa duplicar la demanda de energía eléctrica. Por tanto, esa tasa de cobertura que te compra el 80% se va a convertir en un 40%. Es decir, que tirando solo de los espacios antropizados vamos a llegar a una tasa de cobertura con el estado actual del arte, de la tecnología, pues del 40%, siendo muy optimistas, suponiendo que además se solariza todo, y no todo el mundo pues está dispuesto, tiene capacidad de solarizar, es progresivo, es decir, o sea, no es que... Entonces, tenemos que buscar alternativas, no es suficiente. O sea, cuando estamos en una isla que depende en un 96,7% de los combustibles fósiles, que tiene una tasa de dependencia al exterior del 99,5%, hay que empezar a ser un poquito más creativos, o sea, y sin menoscabo de las cubiertas, pero tenemos que empezar a ser más creativos. ¿Más creativos en qué sentido? Bueno, pues, a ver, el paisaje es cultura. El paisaje es cultura. El paisaje, por ejemplo, en estas Islas Baleares, aquí en Sant Jordi, por ejemplo, pues
tenemos molinos de viento, antiguos molinos de viento, para extraer, para desecar agua, ¿no? Eso hoy lo vemos como un valor etnológico, cultural, patrimonio industrial que hay que preservar, ¿no? Eso, si nos pusiéramos en los ojos de un ibicenco de hace 150 años, cuando se empezaron a construir estos molinos, pues eran mastodontes que alteraban el paisaje, que lo rompían, etc. Por tanto, la humanidad llevamos 10, 12.000 años transformando el paisaje a nuestra medida, a la medida de poder hacer agricultura, ganadería, para satisfacer una necesidad básica nuestra, de los humanos, que es comer. Y no olvidéis que comer es darse energía, ¿eh? El cuerpo es una máquina que necesita 2,4 kilovatios hora cada día de energía para estar vivo, ¿eh? Por tanto, además fijaos otra cosa, otro dato, ¿eh? Hoy el ciudadano ibicenco, como el de todo el mundo, vive con 2,4 kilovatios hora cada día de comida, pero es que vive con más de 60 kilovatios hora día para darnos todo este bienestar que nos estamos dando, que es tener luz, que es calentarnos, enfriarnos, que es desplazarnos, etc. Por tanto, hay que hacer eficiencia, pero también tenemos que ser capaces de hacer compatible el paisaje, el territorio, con la producción de energía, de esa energía que nos da el bienestar. Y ahí hay que ser cuidadosos, hay que ser selectivos, pero no hay que olvidar también que hay simbiosis. La agrovoltaica, por ejemplo, está aportando soluciones a problemas que hoy en día tiene la agricultura. Podéis buscar, hay muchísimos ya artículos técnicos y científicos que están poniendo de manifiesto, por ejemplo, cómo viñedos plantados bajo cubierta fotovoltaica están mejorando sus producciones y sobre todo se están protegiendo frente al cambio climático. Porque hoy el cambio climático es una realidad, señores. Este lunes en Baleares estábamos teniendo máximas de 34 grados, lunes de octubre, cuando eso no lo teníamos ni en los meses de agosto de cuando yo era pequeño. Es decir, eso está afectando también al paisaje, tanto o más como los paneles solares o como los molinos de viento o como lo que queráis. Por tanto, no podemos perder tiempo, hay que acelerar. Tenemos que ser conscientes del reto que tenemos delante y no lo podemos fiar todo a las cubiertas, a las interconexiones. Las interconexiones son débiles. Las interconexiones son necesarias, son buenas para hacer balance de energía, pero en momentos de crisis, en el año 18, Menorca estuvo 56 horas sin luz porque no tenía interconexión y porque un cap de fibló echó redes de transporte abajo. Por tanto, la autosuficiencia es importante y tenemos que acelerar, tenemos que correr. No podemos... Hay que pasar de las musas al teatro, señores. Lo siento, la última pregunta, si os parece lo dejamos para el final. Yo te prometo que no se nos van y que vas a poder hacer tu pregunta. Muchas gracias a todos los ponentes y gracias a vosotros por las preguntas también. Y ahora daremos paso a la siguiente mesa redonda, que la moderará Miguel Ángel, que es el técnico delegado de la Dirección General de Innovación, y os presentará los proyectos que os hemos traído. Gracias. Bueno,
me sumo a los agradecimientos a todos los que habéis asistido y sobre todo también a la organización y los ponentes que están compartiendo aquí hoy con nosotros todo su conocimiento. Hemos tenido una excelente primera mesa donde nos han hablado de la parte pues más grande de todo esto, las estrategias y las acciones empresariales innovadoras que están adelante, y ahora vamos a ver con ellos, con nuestros ponentes, lo que es la parte de ejecución, distintos proyectos. Tenemos aquí sobre todo un punto en común que es la parte de la innovación, el pensamiento, la estrategia aplicada al campo de juego, ¿no? Entonces voy a iros presentando de uno en uno según vayan a ir hablando, y alguna de las ponencias pues habrá acompañamiento de imágenes que después más adelante podréis tener para seguir, porque pues no van a ser muy de lectura, más de seguimiento y acompañamiento. Para empezar vamos a hablar con José Antonio Pérez, que es cofundador de XFuel, que presenta pues, dentro de sus cosas una que es muy interesante para un entorno como las islas, que van a ser soluciones que van a ayudar a la movilidad marítima entre las islas. Entonces, José Antonio, si quieres empezar. Gracias. Bueno, sobre todo, ante todo, agradecer a la alcaldesa de Santa Eulalia el acogernos aquí en el teatro, al clúster sobre todo porque, bueno, está haciendo una labor impresionante y desde que pertenecemos al mismo, pues hemos hecho algunas relaciones muy interesantes y que ayudan mucho a avanzar en estas difíciles islas. Y bueno, pues sin más rodeos. Hablamos mucho de la resiliencia, hablamos mucho de la transición energética, hablamos sobre todo de energía, hablamos de electricidad, pero hay otros mundos. Y lo digo desde una experiencia que llevo de 18 años dentro de la fotovoltaica, con lo cual no me río de la fotovoltaica, ni mucho menos, sino al revés. La reconozco como un producto buenísimo, que ha sido muy necesario y que creo que en Baleares se ha desarrollado decentemente en los últimos 20 años, pero hay más. Y sobre todo cuando hablamos de circularidad, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de pues que llegue a todos los campos y que ese tan cacareado objetivo en el año 2050 de descarbonización, de cero emisiones, pues eso llegue a ser una realidad, y sobre todo que esa realidad llegue a través de una transición que nos lo permita hacer en este tiempo que nos queda de 25 27 años. XFuel es una empresa que lleva pues, 14 años en las islas. Nos dedicamos a I+D. En la I+D estamos desarrollando tecnologías para reciclar tanto aceites, tanto biomasa, producir biocombustibles, producir combustibles reciclados. Y bueno, pues el camino es muy difícil. Somos una empresa que ha conseguido tener el sello de excelencia europeo de innovación, tenemos el sello de Baleares de innovación, tenemos el sello nacional de innovación, y los resultados son que no hay más que papel y que es muy difícil pues, realmente llegar solo con el sello, llegar a ninguna parte. En estos 14 años ya hemos invertido cerca de 8 millones de euros solo en I+D, no tenemos ningún tipo de ingreso, y esto ha sido para desarrollar dos nuevas tecnologías que nos permiten, una de ellas, producir biocombustibles con aceites vegetales, minerales, mezclados con biomasa sólida, y otro más reciente que hemos desarrollado, que es para la reconversión de residuos MARPOL de la clase 1, para que no lo sepa, y supongo que sea poca gente. El residuo MARPOL 1 es el que se aloja o queda dentro de los fondos de sentina de los barcos en sus trayectos, que es aproximadamente el 5%, entre el 3 y el 5% de su consumo. Este combustible o estos fondos de sentina realmente son hidrocarburos y tienen la posibilidad pues, de, a través de nuestra tecnología, reciclarlos y convertirlos otra vez en un MGO. MGO es gasoil marítimo. Con nuestra tecnología conseguimos bajar los niveles de azufre por debajo de 1000 partes por millón
y conseguimos incluso, si quisiéramos, llegar a 0 partes por millón de azufre. Pero bueno, el mercado, o lo que es la nueva normativa IMO 2020, que entra en vigor para el Mediterráneo, entra en vigor a lo largo de 2025, que no permitirá combustibles con más de 1000 partes por millón de azufre. Pues bueno, es una buena noticia saber que con todos estos fondos de sentina que se producen a lo largo de todo el Mediterráneo y bueno, y más allá, pues podemos volver a convertir ese residuo en el mismo producto que era antes. Es decir, reciclamos de tal forma que tenemos un ahorro de 70% de las emisiones comparado con un combustible fósil estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos evitar que todo ese 5% de combustible que actualmente pues, se quema o se convierte en un combustible de muy baja calidad para normalmente calderas, tenga ese valor inicial que tenía en su día como un combustible marítimo de alto valor calorífico y de poder. Este 70% de emisiones, lo que queremos evitar es que se siga extrayendo petróleo. Vamos, en este trayecto que tenemos de aquí al 2050, tenemos 27 años, que es un camino muy largo, que queremos intentar electrificar todo lo que podamos, y estoy totalmente de acuerdo, pero hay algunos sectores que están medio olvidados, como el sector marítimo. Es decir, ya aplicándolo, ya dejémonos de Mediterráneo, dejémonos de grandes niveles de macro, vámonos a las islas. Las islas tienen un nivel de embarcaciones recreativas que hoy por hoy pocas se van a electrificar. Si hablamos ya de los trayectos interislas o los trayectos entre la península y Baleares, aparte del gas natural, que se está haciendo, algunas compañías lo están incorporando, el resto siguen con combustibles fósiles. Combustibles fósiles que se están extrayendo hoy todavía del suelo. Todos estos barcos podrían llevar un combustible reciclado con un 70% de emisiones comparado con el extraído del suelo, y que bueno, pues que eso sería una aportación más a ese objetivo de 2050 en el cual pues todos queremos llegar y que cada vez se ve que es más complicado y más difícil de alcanzarlo, porque además la demanda sigue creciendo. Como bien ha dicho Martí Rivas, aunque solaricemos todos los techos, cuando queremos convertir a electrificar necesitamos el doble, con lo cual aquellos objetivos que nos ponemos nuevamente suben exponencialmente. Y bueno, pues para eso hace falta innovación. Y para ello pues nosotros llevamos, lo que he dicho antes, 14 años desarrollando dos tecnologías. Una produce biocombustibles, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos seguir sacando materias primas de donde no hay. Y la otra tecnología que tenemos, pues la queremos aplicar con un primer proyecto que estamos desarrollando en Mallorca, en el polígono Ses Velas, en Buñola, y donde pues aquí vamos a empezar con un proyecto de demostración, un proyecto con 4.000 toneladas al año de mármol, de este residuo marino, y convertirlo en un combustible, ya sea para uso interislas o convertirlo en un combustible apto para embarcaciones de recreo. Entonces, bueno, pues es ahí donde encontramos pues también algunas pegas, ¿no? Algunos problemas a la hora de obtenerlo. Tengo que reconocer que hoy por hoy la Administración está siempre a favor y no está poniendo grandes pegas, que ha agilizado los proyectos, ha agilizado la tramitación, pero aún así no es suficiente. Aún así no es suficiente, y muchas veces también se olvida pues eso, de que hay otros sectores que no solamente la electrificación de las casas, la energía eléctrica, los parkings, sino también pues ese sector olvidado y tan importante en las Baleares como es el sector náutico. Y ahí creo que es donde tiene que abrir un poco la mano la Administración y pensar en ello. Desde que se hizo el plan de residencia y de transición energética, nunca se ha tenido en cuenta la posibilidad de obtener combustibles reciclados que se pueden aprovechar y dejar de sacar diésel pues, o petróleo del suelo. Entonces, bueno, pues esa es nuestra propuesta. Estamos avanzando muy rápido en este proyecto. Pronto iremos a ver a la Dirección General de Energía, Industria e Innovación, por supuesto. Por supuesto, faltaría más, debes más. Creo que sois los primeros.
y bueno, pues a ver si conseguimos que abran la mano a ayudarnos al menos a que la tramitación fluya bien, que no haya pues esos típicos retrasos en la tramitación, o que ya sabemos que medioambientalmente tenemos que pasar como todos, pero que bueno, pues que ese paso sea lo más rápido posible. Y bueno, pues esta es nuestra propuesta y queremos que se haga. Esta tecnología es única en el mundo, es patentada nuestra, se ha hecho en Baleares, va a ser un producto balear y que queremos que se expanda a nivel mundial. De hecho, ya estamos también abriendo pues, mercados en el norte de Europa y en parte en Australia. Entonces, bueno, pues es nuestra apuesta y esperemos que consigamos algo bueno para las islas, tanto a nivel de innovación, a nivel de tecnología y a nivel, pues bueno, pues que sepan que no solamente producimos playa, sol y lo típico que decimos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos abierto un melón que es el tema de las patentes y la producción desde las Baleares. Seguramente después en el turno de preguntas al final haya preguntas a este respecto. Ahora vamos a ir con la presentación de Adam Prats, que nos va a hablar de sus productos y de su empresa que se llama Nanopinturas, una empresa con sede también en Baleares y específicamente que hace el I+D desde aquí, desde Ibiza. O sea que ahora ponemos la presentación y empezamos. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para hacer una introducción de lo que es la tecnología, la nanotecnología. Nuestra empresa es una empresa fundada en el 2004 y hemos estado haciendo proyectos de investigación y desarrollo en diferentes ámbitos, en ámbitos de aeronáuticos, ámbitos de sostenibilidad urbana y diferentes aplicaciones. Nuestra idea es que nosotros entramos en contacto con las superficies ahora mismo y todo lo que son superficies de carreteras, superficies de edificios, y con nuestra tecnología queremos recubrir esas superficies para hacer que esas superficies sean activamente tengan unas propiedades que nos puedan mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, ¿no? Entonces hemos realizado proyectos donde se ha visto pues unas aplicaciones de recubrimientos nanotecnológicos que son recubrimientos transparentes que se aplican en diversas superficies. Ahora mismo pues a nivel de la Comunidad de Madrid hemos hecho edificios, calles, carreteras, pistas de lo que son pistas de atletismo, pistas de deporte, escuelas. Alrededor de la Comunidad Valenciana hemos hecho muchos parques infantiles. Nuestra idea es usar estos recubrimientos activos, se activan con la luz, no usan ningún tipo de energía, y toda la polución que toca esa superficie, ya sea por viento o movilidad de los coches o personas, esa polución es descompuesta por una acción fotocatalítica muy similar a la fotosíntesis y hace que absorbe NOx, que es lo que se produce un motor de combustión, y lo descompone en diferentes materiales que son inertes. Ya puede ser pues, agua, nitratos, que son lo que comen las plantas, y otros materiales que son inertes. Entonces, nosotros estamos colaborando a nivel nacional bastante, porque es donde nosotros tenemos también bastante ímpetu y bastante fuerza, para hacer que nuestros entornos urbanos pues, tengan una mejora en la calidad del aire. Entonces, hemos hecho muchos ensayos, tenemos nuestros productos certificados por el CIEMAT, en el cual demuestran que un 61% de la polución es descompuesta continuamente solo con el uso de la luz del sol o la luz artificial. Esto quiere decir que bueno, estamos involucrados en proyectos, ya sea, por ejemplo, estamos empezando un proyecto en el aeropuerto Madrid-Barajas, en el cual nuestra idea es la implantación de superficies fotocatalíticas en las áreas de pistas, edificios, parkings, con la idea de poder reducir la huella de carbono de
de AENA o de ese aeropuerto. Al igual hacemos lo mismo en edificios, industria hotelera, donde el principal enfoque es reducir emisiones y con ello poder optar a una mejora huella de carbono, ¿no? Una área importante que tiene mucho futuro es en la aplicación de esta tecnología en carreteras y calles. Porque tenemos que pensar que realmente mejorar el medio ambiente es un mix. Yo soy uno de los mix y hemos hablado, y habrá otras personas aquí que presenten su proyecto porque necesitamos hacer un mix. Un mix quiere decir pues hacer carreteras que sean más con materiales que no contaminen, hacer carreteras que sean más, digamos, más verdes. Nuestro proyecto, y es una cosa que ya se ha aplicado, por ejemplo, en la C31, en la M30 y en otras áreas, es la aplicación de estos recubrimientos fotocatalíticos transparentes, tanto en el firme de la carretera como pues en áreas y accesos, ¿no? Estas tecnologías, lo que se ha visto es que donde se está creando esa polución, que son por los automóviles, se está mejorando hasta un 35% la calidad del aire en esas áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que conjuntamente, aplicando esta tecnología, podemos reducir unas emisiones de un 30-35%. ¿Y eso qué quiere decir? Que mejora la calidad del aire, tanto de las zonas urbanas, y también es una manera o una de las llaves o una de las técnicas que se pueden usar para poder llegar a lo que es una reducción de emisiones, tanto impuestas por la Unión Europea como pueden ser impuestas y soluciones que queremos llegar a un objetivo. Hay el 2030, 2050, y es un objetivo de la Unión Europea que es bajar emisiones. Dado que este es el objetivo, nuestros proyectos que hacemos en colaboración con diferentes empresas, constructoras, Acciona, bueno, por mencionar alguna, lo que el cliente final, ya sea el consumidor final o el ayuntamiento, lo que gana es poder hacer un firme nuevo de una carretera, aplicar esta tecnología fotocatalítica en esa calle o en esa carretera o en ese edificio y beneficiarse de una subvención de la Unión Europea de hasta un 60%. Entonces, solo por hacer un gasto de, digamos, de 2 euros, 1 euro o 60 céntimos metro cuadrado, realmente la subvención cubre el firme, el arreglo, bueno, todo el proyecto. Entonces, es una manera que los ayuntamientos están encontrando una financiación, ya sea por comunidad o directa, en la aplicación de esta tecnología para que nuestros entornos sean mejores, con una calidad de aire mejor. Y no nos olvidemos que una tonelada de NOx es casi 8 toneladas de CO2. El impacto es grande. Y nosotros estamos aquí pues también para comunicaros, para compartir este tipo de tecnología y para que veáis que hay otras soluciones. Y que tiene que ser un mix de energía, de fotovoltaica, de diferentes tipos de acciones, y que todos juntos podamos realmente llegar a los objetivos que nos ponen y que tenemos todos, de mejorar nuestro medio ambiente. Y bueno, podría estar hablando mucho tiempo, pero creo que si queréis algo más de información, pues... Muchísimas gracias, Adam. Sí, ya veis que un poco la línea de esta mesa está en la parte de la investigación, como decía, en ver con qué contamos, de qué parte, de dónde empezamos y qué hacemos con eso que tenemos. Vamos a ver ahora la siguiente presentación, que es Daisy Aguilera, de White Sand Solutions, que también representa aquí a las pit users en la mesa, viene de Formentera. Y nos vas a hablar de, bueno, ahora hablarás tú de ello, pero básicamente está trabajándose sobre lo que es el residuo de base hostelería y base agricultura y lo mismo, qué tenemos y qué vamos a hacer con ello.
Si me pudiera poner ahí para ver la presentación. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecimientos especiales al Ayuntamiento de Sant Eulàlia, al clúster, moltes gràcies, i sobretot al Joan de Solsolet per creure en la petita illa de Formentera i les petites empreses que ens estem llançant a ficar sobre la taula projectes que estan passant i a fer-los veure a la resta de les Illes Balears y més allá. Muchas gracias. Mi nombre es Deisia Aguilera. Os voy a presentar un poquito de dónde vengo, qué he hecho y por qué estoy aquí. Básicamente el clúster me pidió pues, que pusiéramos de ejemplo dos proyectos. Bueno, uno de los proyectos, y dentro de lo que se ha ido desenvolupando en la preparación de esta jornada, pues ha surgido uno nuevo más. Y bueno, para escenificar un poco que la pequeña isla de Formentera, por la que ya conocéis en unos ámbitos, en los que ahora veréis en imágenes, me dijeron que tenía que preparar unas imágenes, entonces una imagen casi vale más que 1000 palabras. Soy bióloga marina, especializada en gestión de costas y economía circular. También soy técnico superior en transporte marítimo, pesca de altura, temas de deporte y bueno, siempre ligada al mar y al deporte. He trabajado en el sector privado, en la administración pública y en el sector de ONGs, remunerado y no remunerado. Entonces, bueno, esto es un poquito del histórico. Siempre he estado ligada casi a las islas, tanto en el Caribe como en Asia, como en Europa. Y bueno, pues empezando por mi trabajo como debajo del mar, que es la protección de no solo la Posidonia, sino en los trópicos, en arrecifes de coral. Después pasé por la administración pública, hay compañeros aquí en los que ya nos conocemos, en el Consejo de Formentera, ligada sobre todo a la gestión de residuos, que es uno de los grandes escondidos, pero una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Y bueno, es un poco explicaros que pasando por diferentes ejemplos, somos islas. Una de las islas más pequeñas es Formentera. Hay retos que son similares y que podemos empezar en pequeño y después llegar a lo más grande. Uno de los ejemplos que siempre me gusta poner es aquellas dos barcas que empezaron en Formentera en el 2013 a informar a los capitanes de grandes yates. El sector náutico es un sector muy potente y bueno, pues dos barquitas de 5 metros tenían que ir a los grandes yates como el Prince Abdulaziz, uno de los príncipes de Arabia Saudí, de 147 metros, a decirle dónde tenía que dar su ancla. Entonces, el primer día, ¿esto qué es? ¿Qué vienes a decirme a mí? Soy el príncipe de Arabia Saudí. Esa es la foto, una de las fotos entregando un folleto a un barco pequeño, pero bueno, el primer día nos recibieron ¿esto qué es? El segundo día ya cuando le llevamos el diario de Ibiza, con su nombre, el nombre de su barco, que había fundado Posidonia. Bueno, el tercer día ya, cuando nos aproximamos, mi compañero y yo, 2013, que era la Posidonia, pues ya se abrió y pudimos, con nuestra barquita de 5 metros, decirle dónde tirar su ancla. Bueno, pues a partir de ahí, con esas dos barquitas, creamos un sistema de control de vigilancia que en 2017 se amplió a todas las Islas Baleares. En 2018 tenemos un decreto de Posidonia, pionero en el Mediterráneo. La Posidonia se encuentra en el Mediterráneo. Y después nos lanzamos ya a tener una vigilancia en Valencia, a tener una Mediterránea en Posidonia Network, que es ahora a través de la consultoría ambiental que lidero, que se llama White Sand Solutions, que está ligada a la protección de la Posidonia, pero es un paso más allá. Es a conservar nuestra arena. Somos islas, vivimos del turismo. Si esa arena es blanca, pues es un buen indicador de que se están haciendo bien las cosas. No hay microplásticos, hay una buena gestión de la costa, hay una buena concienciación y hay potencial para seguir creciendo alrededor de lo que nos da de comer, porque tenemos que seguir comiendo, como ha dicho Joan. Entonces,
Después de esta pequeña introducción, bueno, es un poquito lo que ya os he explicado. Dentro de la consultoría lo que hacemos es acercarnos un poquito más a los agentes finales. Me quedo también con Chimo. Tenemos muchas cabezas pensantes, pero tenemos que llegar a la sociedad. Y mi trabajo es intentar simplificar aquello que dicen las leyes, aquellas tecnologías, y si el príncipe de Arabia Saudí puede fondear en blanco, que es la arena, y no fondear en lo oscuro, donde le da miedo, que es la Posidonia, y no quiere fondear ahí, pues podemos traducirlo a proyectos de tanto de gestión de huellas de carbono, certificaciones, prevención de la generación de residuos, que siempre hablamos de reciclaje, eso ya está pasado. Tenemos que hablar en la prevención de la generación de residuos y la economía circular y el stakeholder engagement. Entonces, nos vamos un poquito al detalle. La economía circular, supongo que sabemos más o menos en la sala de lo que es, pero bueno, cuando yo me aproximo a un cliente, que ahora, gracias a las leyes que van saliendo de un gobierno balear que siempre ha sido pionero en muchas cosas, y tenemos esa oportunidad, todas las personas aquí presentes, y una de las últimas medidas urgentes es que todas las empresas hoteleras tienen que hacer su plan de circularidad, y ahí tenemos un análisis de consumos de agua, análisis de consumos de energía, de dónde compramos los alimentos, cómo los podemos quizá producir y cómo gestionamos los residuos. Entonces, la pequeña isla de Formentera ha hecho grandes cosas y uno de los proyectos en 2022, este es el proyecto de Cas Majoral, que a lo mejor lo conocéis, ganó el Premio de Turismo Sostenible en 2022 en el Gobierno Balear, y eso simplemente fue un acercamiento a un empresario que gestiona dos complejos hoteleros, un hotel y unos apartamentos turísticos en la zona de Michor, que es el sur de la isla. Veis que está rodeado de zona boscosa y pues tiene dos complejos con restaurantes donde se producen residuos orgánicos. Entonces, Joan tiene la misión y la responsabilidad. Joan, esa palabra de responsabilidad, este empresario experto en economía, pues tiene una responsabilidad de la finca familiar recuperarla. Entonces, Juanvi lo que empezó es a plantar sus olivos, los árboles frutales, necesitaba materia orgánica para ir abonando ese campo, y más que nada pues surgió una oportunidad del Gobierno balear que daba unas subvenciones a proyectos de economía circular ahí en el 2021, que era la economía circular. Entonces, básicamente fue desde la consultoría un acercamiento de juntar dos cosas en el que tú explicas a un empresario, su objetivo lo tiene muy claro, pero si le das forma y le explicas que él tiene un gran potencial cuando intentas cerrar el círculo, pensamos que todo aquello que tiene que llegar a una isla tiene que ser transportada en barco o en dos barcos. Y entonces todo aquello que se genera como residuo tiene que ser transportado en un barco o en dos barcos hasta la península. Entonces, ¿qué pasa? Si cerramos el círculo, pues aquí vemos a Juanmi, le hicimos una propuesta y compró una compostadora industrial pequeñita, y lo que hace es recoger los residuos de las dos cocinas de las dos empresas turísticas y produce su compost. Entonces, realmente él mismo está viendo cómo se ahorra trabajo de ir a los contenedores, se ahorra trabajo en ir a comprar ese compostaje, y bueno, pues tiene después unos campos verdes, unos campos que han sido cultivados y que descansan para que después ser cultivados de nuevo para una ganadería, y después tiene unos restaurantes que son brutales. Producto kilómetro cero real. Incluso Juanvi, que es un visionario, también
Aquí está junto a su olivo, uno de los 1000 que tiene. Los plantó todos hace 3 años. Después de 3 años ya tiene 160 litros de aceite. Su compostaje en medio. Y ahora ya hacemos rutas con sus clientes o rutas ecoturísticas para explicar aquello que ocurre no solo alrededor de Formentera, que es la mar, sino tierra adentro. ¿De dónde sacamos los alimentos? Pues los alimentos de esos restaurantes, de esos clientes o de personas que quieren conocer un proyecto para poder intentar replicarlo en otros lugares, pues se les explica. Aquí es una de las rutas del Festival Estrella Galicia, donde las personas se apuntan a ver tierra adentro en Formentera para ver qué ocurre. Entonces, esto es uno de los proyectos que hay y ahora recientemente se han puesto en contacto con la consultoría para explicar pues, aquello que hacen para que desde nuestra consultoría darle forma. Este es un proyecto simpático, pues aquí veis un rebaño de cabras que tienen que comer también. Tenemos bosques que tenemos que conservar y hay pues siempre ese riesgo de incendio. Entonces, estas cabras que tienen hambre pues se utilizan para mejorar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y también pues, crea otro tipo de trabajo que no solo está basado en la industria turística pura y dura, sino que hay pues, personas que se han ido a estudiar fuera que pueden volver y tener un trabajo en su sector y bueno, pues ahí que sería artesanal, cierre de ciclos y bueno, pues también están ahora muñendo las cabras y pues estas cabras también tienen que pasear y bueno, pues aquí es un poco quería traeros abajo que el día a día se puede ver esto tanto a nivel turístico, somos unas islas irremediablemente que dependemos del turismo, seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad y que aquellos que vienen también podemos implicarles de una manera directa y teniendo unas leyes pioneras como fueron aquellas leyes de cambio climático, la ley de residuos balear, que ahora tenemos una ley de residuos nacional que está muy basada en aquello que se hizo en 2019 en Baleares y bueno, pues más que nada quería ejemplificar y ya no se sabe. Sí. Y nada, la isla más pequeña ha hecho cosas grandes. Quiero agradecer sobre todo al clúster, a Joan. Estamos aquí para aprender cada uno. He aprendido muchas cosas hoy, pero sobre todo estamos en un momento en el que tenemos que ser positivas, tenemos que ver que hay cosas que pueden estar pasando, tenemos que ayudar a las personas a darles formas y a tratarles de tú a tú y intentar hablar el mismo idioma a la persona que tienes delante, porque hay muchas personas con muy buenas ideas, con trabajo que ya lo están haciendo hace años y la administración está ahí para ayudar y está ahí para acompañar. Entonces, muchas gracias. Eso era más o menos lo que os venía a enseñar. Muchas gracias. Si le pasáis el micrófono y el mando también a Lucas. Bueno, a continuación, muchas gracias, Daisy. A continuación vamos a tener a Lucas Pastor, que ya lo habéis conocido como presidente del clúster, pero en este caso viene... ¿Nos cambiáis la presentación, por favor? Sí. Vale, bueno, eso. Después habrá turno de preguntas. A Lucas, en este caso, le vais a preguntar como representante de Ester Energía, que después ya, si tenéis preguntas del clúster específicas, pues podéis hacer fuera en el networking. Ahora nos va a hablar de la empresa y el proyecto que están desarrollando de Hidroport. Muchas gracias. Pues sí, como comentaba aquí nuestro moderador, voy a cambiar ahora un poco el gorro.
Me ahorro la parte de agradecimientos porque ya los he dado como presidente, entonces no hace falta. Agradezco a mis compañeros de mesa sí por las presentaciones de los proyectos, porque la verdad que son muy interesantes. Y por pasar un poco más en materia, ahora voy a presentar este proyecto. Este es uno de los proyectos que estamos lanzando por parte de Estel. Yo soy el director de desarrollo de negocio de Estel. ¿Y cómo surge este proyecto y por qué? Pues básicamente a raíz de lo que comentaba Martín en su mesa anterior. ¿Cómo podemos descarbonizar el sector energético en Ibiza, por ejemplo, cuando el 75% de la energía que se consume es de combustible fósil? En ese otro 25% que ya está electrificado, hay formas de hacerlo renovable, hay formas de hacerlo más sostenible, que emita menos CO2, pero ¿qué hacemos con ese otro 75% que es de combustible fósil? Creemos que uno de los focos tiene que ser atacar eso precisamente, electrificando esa parte del consumo. Dentro de esa electrificación, ¿qué sectores hay que consumen mucho combustible fósil y que están muy poco electrificados? El sector marítimo, que comentaba antes José Antonio, es uno de ellos, es uno de los que consume más combustible fósil, está muy poco electrificado. Hay soluciones dentro del ámbito de los biocombustibles, hay soluciones con biogás, pero al final en soluciones que lleven a electrificar específicamente en el transporte marítimo hay pocas. Lo que hay en el mercado ahora mismo para embarcaciones pequeñas puede conseguirse, se pueden electrificar embarcaciones pequeñas con un motor eléctrico, con un sistema de baterías, pero cuando las embarcaciones empiezan a subir de eslora es más complicado electrificarlas porque el tamaño de las baterías, el peso de las baterías que necesita, pues lo hace muy complicado. Entonces, a raíz de ahí, nosotros nos planteamos que la solución era el hidrógeno, el poder electrificar barcos grandes con pila de combustible, que fueran alimentados por hidrógeno, que ese hidrógeno tenía que ser hidrógeno verde, para que tuviera sentido el que no se emitieran CO2 en el proceso. Y el reto era cómo llevar hidrógeno verde a los puertos a un precio razonable. El hidrógeno verde es caro de producir, es caro de transportar. Entonces lo que nos planteamos es cómo poder fabricar ese hidrógeno en el propio puerto. A ver si pasa esto. Entonces lo que nos planteamos es este proyecto. Básicamente el poder aprovechar la energía del oleaje, para esa energía del oleaje poderla convertir en agua a presión, agua salada a presión, que pudiéramos pasar por un sistema de ósmosis para desalarla y pudiéramos pasarla por una turbina para generar electricidad. Entonces, de esa forma teníamos electricidad y teníamos agua desalada que se puede electrolizar y producir hidrógeno. Entonces, es un sistema que así a simple vista parece bastante obvio, pero que no se ha hecho en ninguna parte del mundo, que nosotros tuvimos la oportunidad de plantearlo aquí, para el puerto de Ibiza. Entonces, esta es la ubicación. La idea es en el dique del Botafoc poder utilizar un sistema de energía ondimotriz, que es la energía del oleaje, son unos sistemas de flotadores. Al final el flotador se une al espaldón del dique y va subiendo y bajando, generando un movimiento. Ese movimiento genera presión hidráulica y esa presión es la que acabamos convirtiendo en hidrógeno. La ventaja... ¿Se puede pasar? Sí. Listo. Entonces, esta sería la ubicación. Al final, como veis, a nivel de espacio ocupa muy poco espacio. Con este sistema de flotadores ocuparíamos unos 100 metros de dique y generaríamos 1 mega de electricidad que convertiríamos en hidrógeno y podríamos generar unas 60 toneladas de hidrógeno al año. Con la intención de ese hidrógeno poder montar una hidrogenera en el propio dique
que pueda suministrar a los barcos que, por ejemplo, en las de conexión de Ibiza-Formentera o cualquier otro tipo de barco de una eslora potente que pueda funcionar con hidrógeno. Entonces, este proyecto, ¿qué es lo que me gusta de este proyecto? Bueno, este proyecto está desarrollado por Estel junto con Redwater Plan, que es una empresa participada por Estel, en la que también soy CEO. Estel es una empresa de Mallorca, que a lo mejor los de Ibiza la conocéis menos, aunque en Ibiza estamos haciendo también proyectos. Es una empresa instaladora y de ingeniería, de proyectos de instalaciones. Y lo que más me gusta de este proyecto es cuando me cambio el gorro a presidente de clúster y pongo esta transparencia. ¿Esto qué significa? Nosotros, el proyecto nació a raíz de conocer a una startup de Valencia, que era Rotary Wave, que era una startup que había desarrollado el sistema de flotadores, había conseguido ayudas de I+D para desarrollarlo en proyectos piloto y lo había hecho ya en el puerto de Valencia con un flotador de 20 kilovatios y con uno ahora tiene en curso de 270 kilovatios. Entonces a Rotary Wave lo conocimos en un evento de este estilo. Lo conocimos de casualidad, me contó su proyecto, me gustó. Entonces yo hablé con una ingeniería que es ProSolvers, que están en nuestro clúster. Exacto. Con ProSolvers era una ingeniería que está en nuestro clúster, que está especializado en obra portuaria. Y nos dijo, oye, pues nos interesaría colaborar y ayudaros en la parte de ingeniería del proyecto. Me lo presenté, como no, al clúster, al final, si no, Marta me colgaba. Entonces, el clúster también se ofreció a darnos asesoramiento, sobre todo en tema de, por ejemplo, de gestión de ayudas, porque al final son proyectos que requieren una inversión importante. Este proyecto es un proyecto de unos 5 millones de euros, que hay muchas líneas de subvenciones en las que puede encajar. Lo hemos presentado ya una convocatoria de subvenciones de puertos del Estado, que nos han admitido provisionalmente, estamos pendientes de la resolución. Y luego, dentro del clúster, llegó la siguiente derivada, que fue comunicarlo a los socios del clúster y preguntar, ¿hay alguien que le interese participar? Entonces, la autoridad portuaria forma parte del clúster y, claro, la autoridad portuaria, como entidad interesada, enseguida dijo que le interesaba colaborar con el proyecto. Y luego salieron otras entidades como Solsolet, que al fin se acababa de registrar en ese momento en el clúster, y cuando le comentamos el proyecto a Joan Tour, pues enseguida dijo, somos de Ibiza, nos gusta el proyecto y nos interesaría poder participar. Lo comentamos también a Redexis, que también está en el clúster, y Redexis nos dijo, oye, nosotros distribuimos hidrógeno, nos gustaría poder participar. Y la WIP, que también está en el clúster, nos dijo, oye, nosotros podríamos aportar haciendo modelos de predicción de oleaje con inteligencia artificial. Entonces, al final, ¿qué vengo a decir? Son proyectos que surgen de la colaboración. Es difícil sacar proyectos de este tipo solo. ¿Qué es lo que me gusta del clúster? Ahora poniéndome el gorro de clúster, te permite eso. Te permite el compartirlo, te permite el coger gente especializada en otras áreas de las que tú no estás especializado. Te permite que empresas más pequeñas puedan colaborar con empresas más grandes, que a lo mejor solas sería difícil que hicieran un proyecto así. Y sobre todo en proyectos de innovación es muy importante esa colaboración, porque son proyectos muy difíciles de sacar, en los que es difícil ser especialista en todo. Lo que nos gusta del clúster es eso, es precisamente sacar proyectos de este tipo, y esto es lo que intentamos con todos los socios del clúster, con cualquier empresa que venga de fuera y que le proponga un proyecto al clúster, el poder compartirlo. Es decir, oye, hay veces que en innovación se tiende a decir, no, voy a hacerlo yo solo, porque no vaya a ser que me roben la idea. Al final, pues eso, dicen que más vale un pastel para todos que una M para mí solo. Pues en innovación ocurre un poco así, creemos que es mejor compartir y que los proyectos salgan adelante. Y eso es todo, básicamente. Bueno, muchas gracias, Lucas.
Como decía, además en este caso, en este tema que estamos tratando, es mejor compartir que guardarnos una cosa que al final tiene que ser para todos. A continuación nos va a intervenir Emeterio Moles, que es director gerente de Abaqua y que conoce muy bien el municipio, el espacio y todo lo que es Ibiza, porque también es de aquí, aunque le toque estar fuera. Agradecer a todos los ponentes antes de que pasemos al turno de preguntas, incluido a él, porque él sé que quiere hablar poco, y entonces agradeceros al resto que hayáis extendido un poco el tiempo, pero tenemos que ser breves para que haya espacio para hablar. O sea que nada, muchas gracias y adelante. Buenos días. Quiero hablar poco porque normalmente no es mi fuerte el hablar en público, pero espero que por lo menos se entienda. Yo venía aquí, en primer lugar, gracias por invitarme, gracias a la alcaldesa, aunque esté ausente. Yo el sitio y el espacio este lo recuerdo porque participé en la reforma de este edificio y tengo un especial cariño cuando estuve trabajando aquí en Santa Eulalia y me pareció genial poder estar aquí. Cuando venía pensaba en hablar de un proyecto que tiene Abaqua para recuperación de la energía en sus plantas desaladoras, pero viendo el contenido de hoy y todos los que y el nivel que hay aquí, creo que me voy a extender un poco más en lo que es Abaqua. Primero presentarla. Abaqua tiene la gestión de 80 plantas depuradoras y de 8 plantas desaladoras en todo Baleares. Entonces somos, a nivel de consumo energético, la segunda entidad de consumo energético después de Disalud. Eso también nos da una responsabilidad muy grande en todo lo que estamos haciendo y al tiempo nos obliga, dentro de nuestra gestión del día a día, que muchas veces nos atrapa, intentar incorporar muchas medidas para disminuir el impacto de nuestra gestión. En eso ahora mismo tenemos prácticamente 5 líneas, os pido perdón porque estoy bastante nervioso, 5 líneas de trabajo. La primera es la última es interna de organización propia, que luego la diré. La primera es la incorporación en todo lo posible de las energías reutilizables, la energía fotovoltaica, la producción de gases a través de la digestión de la depuradora y utilizarlas en autoconsumo. La segunda es la reducción de consumos, implantando tecnologías que permitan disminuir la necesidad energética para realizar una misma función. Por ejemplo, el que iba a hablar, que es la implantación de sistemas isobáricos de recuperación de energía en nuestras desaladoras. Tenemos un proyecto muy grande que ha sido seleccionado entre los que se dieron la financiación en el último convocatoria de impuesto de turismo sostenible, para 4 desaladoras, una en Menorca, 2 en Mallorca y esta de aquí de Santa Eulalia, que consiste en montar unos sistemas que ponen en contacto la salmuera con el agua de entrada de alimentación durante un pequeño espacio de tiempo, el suficiente para transmitirle toda la energía que lleva, pero lo bastante pequeño como para que no le transmita la salinidad. Eso permite recuperar hasta un 98% de la energía que antes se podía ir con la salmuera directamente al mar. Proyecto que, como engloba 4 plantas, tiene un presupuesto muy importante, que está dotado, que está redactado y que iniciaremos pronto. En números gordos, estábamos hablando de reducir sobre 1.600 megavatios aquí en Santa Eulalia y es una actuación que tenemos mucho interés. Luego, el hecho de que seamos una empresa que tiene tantas instalaciones nos permite hacer algo que para mí es muy importante, es ser un poco laboratorio de... Hay una experiencia que ahora mismo se está implantada y que vamos a poner en marcha la semana que viene, si Dios quiere, en la desaladora de Alcudia, que es un proyecto LIFE que está promoviendo SACIR y que nosotros estamos implicados junto con el Ayuntamiento de Alcudia, mediante el cual la puesta en contacto del agua que rechaza la depuradora, agua dulce depurada, con la salmuera de nuestra desaladora, se puede llegar a producir simplemente por el diferencial de potencial que se genera hasta medio kilovatio por metro cúbico. Es una experiencia piloto, hay que ensayarla, hay que implantarla y también hay que tener un sitio. Por suerte nosotros tenemos sitios para hacer esas cosas. Santa Eulalia podría llegar a ser luego un sitio también, porque la desaladora y la depuradora están muy próximas. Y vamos a ver qué frutos da, y aunque no sea una medida para allá, sí es una medida para el futuro en todo esto. Y luego voy a hablar de algo que quizá alguien no ha pensado, pero que para mí, que el tema del agua es el objeto fundamental. Quiero darle un punto de vista diferente a todo el mundo, y es la utilización de las aguas regeneradas. Estamos muy implicados. A esta convocatoria de impuesto de turismo sostenible se presentan 5 proyectos de reutilización de aguas, 3 de ellos aquí en Ibiza, uno en San Antonio, uno en San José y uno aquí en Santa Eulalia, muy potente, el de Santa Eulalia, con la firme intención de sustituir esas aguas que están teniendo una necesidad energética muy importante para esta desalación, sustituirlas por unas aguas que
con simplemente un mínimo tratamiento, pueden utilizarse para muchos usos que se están utilizando ahora las otras. Parece mentira, pero estamos cambiando casi un agua que puede costar 4 kilovatios por un agua que cueste 1 kilovatio. Entonces, fomentar, trabajar y empujar decididamente la reutilización del agua, la regeneración del agua, no solo beneficia en menor consumos, en menor demanda, sino también en disminuir los vertidos al mar, que creo que debe ser el objetivo, y también disminuir la presión sobre los acuíferos, que son también uno de los grandes padecedores y más en estos tipos de sequía. Y la última que os quería compartir, porque esta sí que no está en nuestras instalaciones, es que dentro de Abaqua existen tres áreas de trabajo técnicas, una que va a desalación, otra que va a depuración y otra que va simplemente a lo que es planificación de proyectos, y ahora se crea un cuarta área que se llamará energía y reutilización de aguas, que no sea un complemento de nuestros proyectos, sino que tenga una presencia individual, que le demos un protagonismo y que le demos un carácter para que pueda trabajar ella por sí sola en los proyectos, al margen de que colabore con los proyectos de las otras áreas. Y si no me ha dado un telele, pues hasta que llegamos. Muchísimas gracias. Bueno, me repito, muchísimas gracias a todos los ponentes, porque yo la verdad es que me quedaría aquí preguntando, pero voy a ceder el turno y aprovecharé mi turno de networking después para poder hablar con cada uno. Vamos a ver que está por ahí alguien con el micro. Vamos a ver, tenemos que ir un poco rápidos, pero por lo menos que podáis quedaros sin dudas e intentad aprovechar al máximo que tenéis aquí a los ponentes. Entonces, si hay alguien interesado que levante la mano, por aquí tenemos a alguien y vamos hablando. Gracias, buenos días y gracias por la presentación. Tenía una pregunta muy concreta para José Antonio sobre si nos podía explicar un poco más cómo es ese tratamiento para reutilización. Entiendo que se trata en planta, no lo sé. Y el capital, si es un capital local o también hay... Gracias. Bueno, pues el tratamiento es físico-químico, es bueno, pues la tecnología que hemos creado. Cogemos el residuo, tiene que estar deshidratado, hay que quitarle el agua al menos hasta que le quede máximo 5%, y lo pasamos por un proceso, ponemos un catalizador y bueno, y directamente tenemos una conversión del 85%, con lo cual el 85% se convierte otra vez en combustible y nos queda un 15% de residuo. Residuo que tiene un poder calorífico, pero que de todas formas todavía está pendiente de caracterización para su valorización. Entonces, de momento lo categorizamos como residuo. Respecto a la inversión, para el proyecto de aquí de Baleares, al limitarse a 4.000 toneladas de residuo, porque no hay más en Baleares, estamos hablando de inversión de aproximadamente 6 millones de euros. La inversión es toda privada. Somos una empresa que tenemos financiación por Venture Capital y bueno, pues ahí nos financiamos. Esperamos llegar a tener algún tipo de ayuda, esta vez de innovación o de algún tipo de los departamentos y ayudas que hay, que creemos que sí, porque encajamos perfectamente. Pero bueno, eso normalmente no contamos con ello. Hola, muchas gracias a todos. Mi nombre es Aurora y mi pregunta era para Emeterio. Yo creo que se han puesto sobre la mesa los dos problemas más importantes en Ibiza para desarrollar proyectos de economía circular. Uno es el terreno, del que ya hemos hablado, y el segundo es el agua. Mi interés es saber, en cuanto al agua regenerada, la potencialidad y la capacidad de abastecer proyectos de economía circular. ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuándo podemos contar para nuestros proyectos con el agua regenerada? Para el agua regenerada se puede empezar a contar desde ya. Es decir, las aguas están en las depuradoras y están yendo al mar porque no tienen otro destino. Se puede hacer y legalmente es posible y técnicamente es viable. Sí que existe un inconveniente y un obstáculo en el agua residual, que a mí me gustaría quitarle el apellido de residual para que empecemos a verla como un recurso y no como un residuo, es la salinidad que llega, por desgracia, a nuestras plantas depuradoras. Tenemos un índice de salinidad muy elevado que hace que en muchos casos no sea posible o no sea viable la reutilización directa de estas aguas, aunque se regenere, porque ni la regeneración habitual ni la depuración contempla la desalinización. Entonces, existen muchas que están llegando con un elevado nivel de salinidad, pero también
Los dos ayuntamientos que principalmente tienen ese problema están muy implicados y ese agua está ahí, está apta. Tiene que venir un proyecto, es decir, tiene que venir alguien que la quiera y hay que diseñar pues cómo conducirla, cómo llevarla, cómo transportarla. Yo me he encontrado por todas las instalaciones que vamos que todo el mundo dice un terciario. ¿Cuándo se va a hacer un terciario? La mayor parte de las plantas ya hacen un tratamiento terciario. No hacen una regeneración, pero hacen un tratamiento terciario. Y ahora la legislación nos va a obligar a incluso mejorar los niveles de nitrógeno y fósforo que vayan a poder contener las aguas residuales. Pero el uso del agua regenerada necesita siempre un actor, y es el que va a ser el beneficiario de ese agua. Ese agua se da en concesión como la de un pozo. No, Abacua no dispone de ella, Abacua la trata para el ayuntamiento, para los ciudadanos, pero Abacua no dispone de ese agua para entregarla. Sí que colabora, sí que ayuda, sí que tiene, como veis, el interés firme de que ese agua no se vaya allí, pero tiene que haber un actor que sea el que solicite ese agua al órgano competente, que es la Dirección General de Recursos Hídricos, el que se haga responsable de ese agua y el que utilice ese agua para el fin que pretenda. Porque ese agua ahora mismo nadie que haya pedido se le ha negado, simplemente tiene unas condiciones cuando se pide para riego, cuando se pide para algo, para hacer una serie de controles, para hacer una serie de medidas, porque es el beneficiario de esa concesión el que tiene que llevar el control y la gestión de ese agua. Y casi siempre ese actor está faltando. Casi siempre ese actor está faltando. Nosotros estamos desde Abacua empujando un poco, pidiéndole a los ayuntamientos que se conviertan en actores. No son los usos que más demanda tienen los urbanos, lo que puede ser riego y baldeo, pero yo creo que cualquiera de nosotros cuando ve un camión pasando de agua, limpiando una zona, le da un poco de telele, más en una época de sequía y más en una época de escasez. Y hay que intentar hacerlo, y hay que ponerse a ello, y hay que visibilizarlo, y hay que empezar a hacer ver a todo el mundo que es un recurso, que ese agua regenerada se puede utilizar y que tiene muchos fines que puede cubrir. No, desde luego no el abastecimiento humano, pero sí hay muchas aguas que se pueden sustituir por ellas y disminuimos entonces la presión sobre nuestros acuíferos y disminuimos las necesidades energéticas de producir un agua mediante desalinización. Tendríamos tiempo para una última pregunta y una última respuesta rápida. Pero bueno, ha quedado la base de que esto es un primer encuentro y que debe haber muchos más, porque hay, aparte de mucho interés, mucho potencial de ponentes y de investigación. Por favor. Espera, que te llevan el micro, que nos escuchemos todos. Muchas gracias, pero más que todo es una educación ambiental, principalmente a los jóvenes, a los niños, que ojalá, estaba yo pensando que este tipo de evento sea dirigido para ellos, porque eso es el futuro. Y yo tengo un hijo adolescente que casualmente está estudiando en Can Marines y le hablaba sobre esto y de repente dice, no, mamá, y es un problema muy grande. Y es allí donde tenemos que tocar, o sea, meter el dedo a la herida, es allí, por ahí, empezar. Y en las instituciones, por ejemplo, también. Venga, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Nos va a comentar, ella es... Vale. Sí, nos permite aquí el presidente. Que respondiendo también a tu pregunta, hablabais, y en la pregunta de la mesa anterior habéis preguntado el tema de la falta de suelo, que en Ibiza es un problema importante para este tipo de proyectos. Solo quería comentaros si conocéis la figura de la declaración de proyecto industrial estratégico. El Gobierno tiene una ley para proyectos industriales estratégicos, que en el momento que lo declara estratégico, si es un proyecto en el ámbito de las energías renovables, se puede ubicar en suelo rústico general. Entonces, es verdad que en sitios como Ibiza hay muy poco suelo industrial. Cuando un proyecto no es puramente fotovoltaico, parece difícil encontrarle un sitio, porque además son proyectos que necesitan mucho espacio y el espacio industrial es muy caro. Entonces, existe esa figura que al final es una ley que regula lo que tienes que presentar, se presenta al Gobierno balear y en el momento que declaran el proyecto estratégico, supuestamente tienes agilidad administrativa, es decir, cualquier trámite que pidas pone en tu expediente arriba del montón y el ayuntamiento puede darte permiso a poner ese tipo de instalación en suelo rústico general. No en suelo rústico que tenga una protección medioambiental, pero en suelo rústico general se puede. Entonces es una figura que es poco conocida a veces y para según qué proyectos os puede interesar. Evitando la declaración de interés general, quiere decir. Es la declaración de interés industrial estratégico, que cubre la declaración de interés general y te permite eso.
el que no siendo puramente fotovoltaico, si está en el ámbito de la energía renovable. Y con un acortamiento de plazos con respecto a... Teórico. Pero supuesto que sí. Vale, muchas gracias. Daisy, ¿querías decir algo? Sí, nada, muy breve. Solo para seguir un poquito la línea de lo que has comentado desde Amigos de la Tierra, pienso que has comentado la parte de educación y de incluir a todas las partes interesadas. Se me ha olvidado las dos propuestas que hay de economía circular. Pretenden el próximo paso, aparte de que haya una recirculación de esos recursos que se transforman en residuos y vuelvan a ser recursos. La ley de cambio climático insta a las grandes empresas y medianas empresas a compensar su huella de carbono. Esto es algo atractivo en todos los niveles, desde las pequeñas personitas que luego serán adultas, hasta las grandes empresas y medianas empresas que quieran estar voluntariamente, crear proyectos que se pueden registrar en el Gobierno Balear para compensar la huella de carbono. Y este es uno de los pasos, y en un sitio atractivo como Ibiza y Formentera, es la creación de proyectos para créditos de carbono. Ahora mismo, si no voy equivocada, en ese listado de proyectos a nivel de Baleares, hay proyectos que se identifican en la isla de Mallorca, pero quizá necesitamos revitalizar esos proyectos que pueden estar disponibles a empresas que igual no están ni interesadas en estar en esta sala, pero tienen la necesidad y la obligación de compensar su huella de carbono y que esa huella de carbono se compense a nivel local y no en proyectos pues, más allá, y que creemos esa comunicación a todos los niveles y de una manera atractiva y de la que las personas se puedan sentir orgullosos de que esa huella del festival Estrella Galicia Posidonia se compense en Galicia. Pues no, que se compense en Formentera o en Ibiza, donde se ha llevado a cabo ese festival, que es una actividad lúdica y que aquellas personas pues, pueden decir que han llegado hasta aquí con su huella, pero que de alguna manera han contribuido al lugar donde han visitado. Okay. Muchísimas gracias. Pues eso, no me canso de agradeceros a todos el haber compartido vuestro conocimiento. Ahora ya por fin agradezco a Marta Pons del Clúster y también a Juan Tur de Sol Solet que ha ayudado a organizar esto, al Ayuntamiento de Santa Eulalia y por último aquí al Consell de Ibiza, que ha esperado pacientemente su presidente a que terminemos de hablar y compartir. O sea que nada, muchísimas gracias a todos, esperemos que hayáis disfrutado de esta mesa. Bueno, pues espero que más o menos con estas dos mesas redondas hayáis entendido un poco de qué va el clúster y por qué queríamos hacer esto, ¿no? Nosotros nos enfocamos en estrategias, en buscar y analizar los problemas, y luego las empresas y bueno, todos los actores del clúster proponen soluciones tecnológicas de todo tipo, no solo energéticas. No somos un clúster solo de energía, aunque es una parte muy importante de nuestra actividad. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, y ahora damos paso al presidente del Consell, al que también nos va a dedicar unas palabras, y luego pasaremos al networking. Y no os olvidéis de rellenar el formulario de compensación de emisiones, por favor. Gracias. Molt bon dia a tots. La veritat és que per mi ha estat un plaer. He arribat ara al final, però el que he pogut escoltar molt interessant. Estic convençut que heu passat un magnífic matí aquí parlant d'energia, parlant de futur, parlant d'estratègies que crec que
és lo interessant i lo important, que a Eivissa no només tenim discoteques, com molts es pensen, i tenim el millor oci del món, sinó que també tenim gent que pensa, que s'esforça, que treballa i que vol millorar. I vivim moments molt difícils i la veritat és que qualsevol avanç tecnològic i de més impulsat des d'Eivissa és per tots nosaltres un orgull tenir-vos aquí i que aquesta reunió d'experts, d'empreses, hagi servit per compartir idees, per posar dalt la taula diferents qüestions que sense cap dubte en la col·laboració de tots ens serviran per seguir avançant. Bé, jo en primer lloc saludar el president del clúster, en Lucas Pastor, el clúster de la transició ecològica a les Illes Balears, a tots vosaltres, autoritats, senyores i senyors, com deia al principi, molt bon dia, i també vull felicitar per aquesta jornada que sé que ha estat un èxit i que ha permès que avui Eivissa sigui l'epicentre de la circularitat, de la transició i de l'energia. En definitiva, l'epicentre del futur. Un futur que cada dia, que hi som, cada dia està més pròxim i que com a governant ens obliga a prendre decisions per seguir avançant en la direcció correcta. Han tingut lloc avui de matí 2 taules rodones amb participants de luxe. Veig aquí molta gent coneguda, no els nombraré a tots perquè segur que me'n deixaria algú i encara quedaria pitjor. Participants de luxe i ponents que tenen, a més d'importants coneixements, una trajectòria professional i empresarial i personal també destacada. I en el cas concret del futur energètic crec que és important destacar la feina que com a administracions estan fent i vull posar un exemple. Per exemple, en la modificació número 2 del Pla Territorial Insular d'Eivissa, que esperem ja estigui aprovat definitivament a principis de 2025, té molt a dir en quant al que és l'estalvi, la regeneració i també la generació fotovoltaica i l'eficiència energètica. En aquest sentit, la modificació de la norma territorial eivissenca obligarà a que tots els nous habitatges que es construeixin i també aquells que es rehabilitin, tant en sòl rústic com urbà, hauran de ser eficients i hauran de ser sostenibles. Això vol dir que s'exigirà la certificació energètica que no pugui ser inferior a una C. I això, vosaltres ho sabeu millor que ningú, és un gran repte que significarà una passa ferma i també serà al mateix temps una passa contundent cap a una illa sostenible, una illa de futur. En el mateix sentit, des de l'administració s'ha de vetllar perquè qui vulgui instal·lar plaques solars, sense que això impliqui nous creixements urbanístics, ho pugui fer evitant, simplificant el laberint legal que fa que molts propietaris i també impulsors es desanimin i en alguns casos abandonin els projectes. Per això, aquesta modificació contemplarà també la possibilitat de que únicament amb una senzilla llicència municipal es puguin instal·lar plaques a totes les àrees de transició marcades en el pla territorial, evitant, per tant, tràmits com embullada i llarga declaració d'interès general. Podria parlar-vos també de moltes més mesures, però crec que avui heu tingut un dia complet d'informació, però sí que m'agradaria també destacar que en aquest espai l'obligació que s'imposarà en els ajuntaments en el cas de nous creixements de superfície urbana, aquesta haurà d'estar convenientment solidaritzada. Aquestes són normes, són només algunes mesures previstes a través de la modificació número 2 del Pla Territorial Insular. Precisament, com deia en el començament, avançar en el present i el futur de la nostra illa d'una manera correcta. I sobretot, són mesures que van en la línia de tot allò que avui heu escoltat i abordat com és l'estratègia de transició energètica a la nostra illa, així com projectes estratègics i també innovadors que esperam molts d'ells puguin estar a l'abast dels nostres veïns en breu. M'han comentat els projectes que estàu treballant, jo crec que això és una novedat i crec que s'obri una finestra cap a aquest desenvolupament tecnològic i també en generació d'energia com és
la producció d'hidrogen en el voltant del port d'Eivissa. Crec que és la primera notícia que tinc, però crec que és un projecte que per Eivissa pot significar un avanç important. Per tant, enhorabona als seus impulsors i esperem que sigui una realitat. I no vull acabar sense donar l'enhorabona per aquest fòrum en el clúster per la transició energètica de les Illes Balears i molt especialment en Joan Tur, el gerent de Sol Solet, perquè ha estat el fil conductor i és que ha dedicat molt d'esforços perquè aquesta trobada d'avui tingui lloc aquí. Per tant, enhorabona, Joan, i també una enhorabona que faig extensible a tots vostès, a tots els ponents, a tots els participants i a tots vosaltres que avui esteu aquí presents. Per tant, enhorabona a tots. I també avui és un bon moment per animar a més empreses d'aquí, a més empreses eivissenques, també que formin part d'aquesta transformació que és tan necessari i que ja va sent una realitat. Així que moltes gràcies a tots i molt bon dia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me llevo un par de conclusiones. Una, los datos de la EMET no son buenos, porque iba a llover y íbamos a hacer un networking aquí fuera y lo hemos trasladado al espacio cultural de la planta 4, o sea, chimo, espabila, porque los datos no son buenos. Después, lo que viene ahora, básicamente, es que nos vamos a ir todos al espacio de cultura, planta 4, y vamos a hacer la conclusión, para mí, única y básica de este evento, que es colaborar, hablar entre todos nosotros para buscar soluciones y sinergias. Aquí hoy hay un montón de gente que puede encontrar cosas que igual no se lo esperaba, entonces pues os animo a que nos vayamos a tomar un refrigerio, unas tapitas, aquí enfrente, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. Bueno, esto ha sido todo aquí en... Sí. Déjeme que... No puedo molestar. No molesta. Yo soy amigo de Todd Gollard, ¿sabes? Hemos hablado sobre ti, ¿sabes? Porque a mí el tema de los coches eléctricos me interesa mucho. Estoy trabajando en esto y tú también, creo. Sí, bueno, soy momentos que... ¿Ya has terminado esto? Sí, pero no sé cómo terminar. Con un martillo y ya está. Muy bien que has hecho, lo he visto también en YouTube. Ahora, a saltar y adiós.